buenos días, bienvenidos en este día lunes, comenzando la semana. Sin duda felices de poder estar junto a ustedes, conectados, sintonizados. Así que desde ya agradecemos toda la sintonía y tenemos un programazo para el día de hoy dedicado a la salud. Y qué mejor que comenzar con Carlos Quintana en el bloque noticioso. Exactamente, gracias Pame por estar acá conmigo el día de hoy. Y claro, efectivamente, y el primer tip de salud que le voy a dar es que si usted se pega un poquito acá en la carita, va a despejar un poquito el cansancio. ¿Eh? Andamos aún pensando en ese fin de semana. Bueno, es que los fines de semana son ricos, sobre todo en verano. Oye, mucho calor el sábado, ¿eh? Se pasó. Yo no había sufrido tanto, pero de todas maneras ahí el domingo fue un poquito más despejado. Corría el viento acá en la comuna de Concepción y yo me imagino que para allá, para su sector, más o menos el panorama fue similar también. Así es, un fin de semana lleno de novedades, con un clima bastante rico. Ya comienza uno a prepararse para lo que va a ser, sobre todo esta época de verano. Ya no queda nada para que comience también todo lo que son las fiestas navideñas, Año Nuevo. Estamos a tan solo un mes. Y también las elecciones presidenciales, así que van a estar pasando muchas cosas durante el mes de diciembre, pero ya hay que disfrutar esta última semanita de noviembre que nos regaló momentos bastante positivos. Oye, hoy, hablando de momentos positivos, aprovecho de adelantar, nosotros vamos a estar presentes en una cobertura muy especial. Así es, vamos a estar hablando más adelante de ese tema. Quiero invitarte a revisar las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para ver cómo está fluyendo nuestra ciudad. Mira, vamos inmediatamente a San Pedro de la Paz. ¿Por qué San Pedro de la Paz? Porque mientras nosotros estábamos preparando un poco los últimos detalles para este matinal, siempre juntos se produjo este incidente automovilístico. No parece ser un choque a simple vista, no. La verdad es que no tiene mucha relación, pero por lo que da a entender en esta oreja de la salida del puente industrial, se habría generado una maniobra por parte de este vehículo de altas proporciones que habrían generado este atochamiento justo en la entradita del puente industrial. Pero mira, quedó perfectamente acomodado para atochar el camino a la gran mayoría de los vehículos que se están dirigiendo en esa materia. La verdad es que el panorama es bastante preocupante, sobre todo para aquellas personas que quizá van a estar llegando tarde a su trabajo también. Así es, Carlos. Vamos a otra cámara para que podamos también seguir revisando parte de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Acá tenemos lo que es también otro ángulo de la ruta 160, ya con vista a lo que es el puente industrial. Efectivamente, como pueden ver, ya se está generando este atochamiento vehicular. La verdad es que me gustaría, algún día vamos a tener esta función, pero por lo que puedo asumir yo, el camión blanco, claro, este camión blanco, ¿por qué paró ahí? ¿Por qué se detuvo ahí este camión blanco que está, yo me imagino que quería ingresar por uno de los brazos hacia la comuna de Concepción, pero lamentablemente no es el caso. Mientras tanto estamos viendo qué está haciendo la cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, midiendo lo que está pasando, efectivamente, tratando de mostrar un poco el pulso. Yo me imagino, estoy asumiendo que ingresó por un lado donde simplemente no debía y se generó este atochamiento donde ya simplemente está estancado, no puede moverse así como así, me parece. Bueno, acá vemos los dos conductores, uno parece que es el conductor, son 3 personas que en este minuto están trabajando, yo diría, realizando las gestiones para poder sacar a este camión. Vamos a estar averiguando si es un desperfecto mecánico, una pana, qué es lo que ocurre específicamente, y mientras tanto igual se generan esto de alguna forma van pasando los camiones por otra vía que igual puede generar algún tipo de accidente, así que tener mucha precaución. Mira, imagínate, este caballero está acá, no está con chaleco reflectante y los camiones pasan, imagínate, no lo ve, se puede generar algún tipo de accidente, así que ahí también hacer el llamado a la autoridad que se puedan acercar a esta zona para poder hacer control de lo que está ocurriendo. Mira, acá tengo una pequeña descripción de un televidente que se refirió a esta situación. Imagínate, mira, pasa el camión, acá no veo casi al conductor, muy peligroso. El auto queda ahí muy peligroso, detenido, muy la puerta abierta, de verdad. Hacemos un llamado a la autoridad de que puedan desplegarse a esta zona de la ruta 160 cercana a lo que es el puente industrial para poder generar obviamente un tránsito mucho más expedito en esta zona. Mira, acá tengo una pequeña descripción de una televidente que está ubicado en la ruta 160. Se trata de un camión en pane justo saliendo del puente industrial hacia Coronel. Se mantienen cortadas casi las 3 vías hacia Pedro Aguirre Cerda.
y ahí parece que se están generando. Mira, esto está en vivo y en inconvenientes. directo y estamos viendo como otro conductor también va en apoyo de este equipo de camioneros acá que está ayudando, pero mira, el camión, No, pues, el camión para blanco, ahí, la ¿cómo puerta para ahí? abierta, mira, otro camión también que se está abriendo paso acá, hay otro que está acá, que es este camión azul, que está parado también. Este mismo, Mira, ese se bajó imagínate. a ayudar, efectivamente, sí, ese se bajó a ayudar para poder a solicitar un poquito de ayuda, me imagino, pero no deja de ser peligroso. A mí me la preocupa que verdad. este caballero está sin chaleco reflectante en este minuto porque están pasando muchos camiones. Este parece que era el caballero. Sí, ese es el que, chofer del era camión azul. Sí, el chofer del camión azul específicamente. Y a ver el que está al frente. Ya, el que está en la esquina inferior mía, sí, es el que está en la esquina inferior mía, sí. Está. Mira, uy, mira, están tratando de moverse, no, es muy peligroso. O sea, es que yo creo que hemos visto como más de 10 acciones peligrosas en este minuto, donde vemos como el conductor del camión blanco acá está un poco enojado, molesto por la situación que quizás que se está generando, y los vehículos obviamente están tratando de pasar estos obstáculos. Vemos como parece que está llegando ya equipo de seguridad o de la ruta específicamente para poder generar un tránsito mucho más expedito al automovilista. Quieren despejar el tráfico un poco. Bueno, claro, ahí en la salida hacia el Puerto Coronel. Me imagino que ahí está particularmente el problema y como podemos ver ya están tratando de aplicar algunas medidas de mitigación. Me imagino que despejar la pista es uno de los mecanismos importantes, pero acá el asunto, de acuerdo a la información que nos están proveyendo, es que el camión se quedó en pane, o sea, necesita reactivarse, necesita de alguna manera tratar de volver a generar algún tipo para poder generar movimiento. Si está ahí un camión no voy a decir de alto tonelaje, pero sin duda que de grandes proporciones, por ende necesita de alguna manera moverse y seguramente no va a ser sencillo. Acá no sé si el ser puente con otro camión sea una opción, yo lo dudo demasiado, pero la idea es que ojalá de alguna manera la ingeniería ahí obviamente jugando su papel logre despejar la ruta y de esta manera sacar este camión del camino. Mira, ahí ya va saliendo uno de los camiones, ya con el equipo que está llegando, está haciendo mucho más expedito el despeje de esta zona. Recordar que esto es un camión que se queda en Pana, específicamente en la ruta del puente industrial, en la ruta 160 por el puente industrial, lo cual está generando bastante tráfico, ¿cierto?, para todas las personas que se dirigen hacia San Pedro, hacia también Lota, Coronel. Así que si usted se está trasladando por esa zona, también coméntenos vía WhatsApp cómo se está generando esto. Vemos ambulancias también que van pasando por esta zona, así que a tener mucho cuidado, mucha precaución. Hay camiones que están todavía detenidos y les vamos a ir contando también cómo se va desarrollando esta noticia. ¿Ese es carabinero? Sí, esa baliza es de carabineros, no lo sé, no logro distinguir. Pero es que a simple vista parece ser verde, la típica color de baliza que tienen los carabineros de Chile, pero sí, efectivamente son carabineros. Ahí ya llegó un poquito para socorrer la situación, para tratar de distribuir ojalá la mayor cantidad de vehículos posibles para solucionar todos estos inconvenientes. Pero ahora el problema lo tiene la gente que va hacia la comuna de Coronel. Nosotros vimos esa toma y se están acumulando una gran cantidad de vehículos, desde los camiones, desde los vehículos particulares. Sí, yo pienso que una vez que se instalen los carabineros ahí van a tratar de redistribuir un poco y de esta manera despejar tanto lo que es hacia Concepción como lo es hacia la ruta de Coronel. Me llama la atención porque este camión azul todavía no puede pasar. Yo creo es que ese es el que está socorriendo al otro vehículo, es el que está socorriendo al otro vehículo, el que está abajo. Igual se estacionó. Está apoyando, este es el caballero el chofer del camión azul, pues específicamente que está apoyando. Hay que valorar la acción del caballero, pero póngase un chaleco reflectante en este caso, porque han ocurrido accidentes a veces por situaciones donde otros conductores no ven a los que están, ¿cierto?, en la calzada específicamente, así que, y más encima en la forma que queda justo estacionado. Sí, no, está al medio de la trabando ruta. Es como un efecto tapón literalmente lo que se genera en la ruta, y bueno, da a entender de que efectivamente es un problema mecánico el que tiene, porque están revisando el interior, el motor, también a diferentes
diferentes ahí. elementos que constituyen a la mecánica del propio vehículo. Entonces ya se empiezan a mover algunos vehículos que van en dirección hacia Coronel. Por el momento este es el panorama, viaje con cuidado, sepa que hay un taco y que a medida que van a pasar las horas se van a estar despejando las autopistas en este punto tan importante para el Gran Concepción también. Ya se están desplegando también los equipos de la ruta operativos para poder tener mucho más expedito todo lo que es esta zona hacia San Pedro de la Paz, mientras vemos que los equipos están tratando de ordenar esta situación que está generando un poco de congestión específicamente en la salida del puente industrial. Así que si usted está por esa zona, mucha precaución, mucho cuidado, y hacemos un llamado también a todas las autoridades, en este caso también de Carabineros de Chile, a estar específicamente en esta zona, porque mira, sigue aumentando la congestión y obviamente hay que tener lamentablemente paciencia en este caso, producto de este camión que se queda en pane en la ruta 160. Bueno, como dice el dicho, más largo que día lunes, bueno, esto no es la mejor forma para iniciarlo, así que vamos a ver cómo va evolucionando la situación durante el día de hoy. Pame, te invito a que cambiemos un poco de tema porque vamos a repasar algunas de las noticias importantes que están disponibles en los medios de la Universidad de Concepción, diarioconcepción.cl. Partamos con algo que nos compete como región y también nos interesa saber qué técnicas se aplican acá para poder replicar. Biobío registra aumentos de incendios forestales en relación a la temporada anterior. Mira, muy a grandes rasgos, si la temporada anterior se hablaba de 70 incendios aproximadamente, a estas alturas del año hay un aumento de, se superó la cifra de los 100 incendios, entonces llama la atención por qué estamos teniendo una recurrencia un poco más diferente a lo que nos tocó vivir el año pasado. ¿Y por qué te menciono esto? Porque también vamos a hacer otro pequeño alcance de que, bueno, nosotros ya están acostumbrados a lo que es el combate contra incendios forestales, pero también hay un panorama similar ocurriendo en otro punto del mundo. En esa misma materia, no sé si recuerdas la controversia, no sé si controversia, pero sin duda lo intenso que fue el combate contra incendios en California, en Estados Unidos, y bueno, cómo ellos utilizan estas estrategias de combate. Bueno, si bien conocen los cortafuegos, conocen todo lo que son el aparataje de drones, también está el uso de inteligencia artificial y también aparatos de última tecnología para volver un poco más efectiva y eficiente el combate. Ya vamos a estar revisando la noticia, pero mientras tanto acá tenemos la cifra exacta. Estamos hablando de que si el año pasado se hablaba de 74 incendios, ahora son 127 los que se han detectado entre el 2025 y 2026, Pamela Castillo. Esto en el contexto de las gestiones que está reforzando el Parque Metropolitano Cerro Caracol con el fin de tener una agenda de gestión y de prevención. Específicamente, distintas instituciones también ejecutaron un operativo que está orientado a reducir este material combustible y fortalecer obviamente la preparación territorial en uno de los accesos más sensibles, en uno de los pulmones verdes de nuestra ciudad. Así que por lo cual es importante que estas gestiones ya se estén realizando de manera preventiva en lo que es la temporada lamentablemente de incendios, considerando que es un borde que colinda, por ejemplo, con el Agüita de la Perdiz, que tiene muchas viviendas y lo cual ha sido también reiteradamente identificado por las comunidades, las juntas de vecinos y por la red de prevención que tienen en este sector específicamente, que es uno de los puntos críticos, sensibles y de los cuales también tenemos que cuidar aquí en nuestra ciudad. Otro de los puntos críticos está en Chihuayante, en el Cerro Manquimavida. Ya vamos a estar revisando ese detalle. Alcanzamos a revisar la noticia, acá la veo. Mira, uso de inteligencia, bueno, uno de los titulares, pero uso de inteligencia artificial y cámaras de televigilancia. Especialistas de California detalló cómo combaten los incendios forestales para que, bueno, alcanzamos a hacer clic para que podamos ver un poquito el paralelo, y no es menor lo que se destaca acá, porque, bueno, la inteligencia artificial ya llegó acá, pero cómo podemos manipular esta tecnología para que de esta forma se logre un combate mucho más eficiente sin arriesgar vidas humanas. O sea, nosotros aún estamos, siempre la ayuda de los brigadistas va a ser necesaria, no se malinterpreten mis palabras, pero la idea es obviamente reducir al máximo el margen
mortalidad que podría existir alrededor del mismo combate. Mira, en California Department of Forestry and Fire Protection, o sea, es el Departamento Forestal de Protección ante los incendios en California, es considerada la entidad de combate de incendios más avanzada y por primera vez presentarán en la región instancia donde van a dar a conocer tecnologías como los sensores remotos, inteligencia artificial aplicada, drones, además de firmar un acuerdo entre CONAF y Cal Fire para colaborar con emergencias forestales. Muy a grandes rasgos lo que ellos utilizan. Acá también tenemos inteligencia artificial, pero acá sin duda que utilizamos mucho más recurso humano, entiéndase, mucho brigadista, para un combate que en una de esas va más adelante. Ojalá podría utilizar una máquina o algo por el estilo. La inteligencia artificial es como el puntapié inicial, pero todo va en el contexto de reducir, ojalá, la mortalidad que sabemos que existe y sabemos que se trata de reducir lo más mínimo posible, pero la idea es evitar que eso ocurra también a todas. Son 1.200 cámaras habilitadas con inteligencia artificial en este trabajo que está realizando California y donde la CONAF también de alguna forma viaja con el fin de poder tener estas técnicas y obviamente generar un trabajo colaborativo, considerando que tenemos uno de las tasas más altas también en incendios forestales, en especial en la región del Biobío, con una gama de estrategias también para la reducción de incendios. Recordar que, por ejemplo, lo que hablábamos con el tema del Parque Cerro Caracol, hay mucha vegetación, pero también así se acumulan muchas ramas, los cortafuegos a veces no son suficientes, entonces el poder complementar la tecnología, pero también con el trabajo territorial y de las autoridades es fundamental para que todos nos cuidemos y cuidamos nuestro entorno, donde lamentablemente hemos tenido incendios, por ejemplo, como han afectado lo que vimos en la zona de Alto Biobío, específicamente producto de este incendio que ya arrasa con más de 25.000 hectáreas, sobre todo de araucaria. Entonces, ¿cómo cuidamos la vegetación? A través de estas acciones preventivas y de gestión colaborativa. Mira, tú mencionabas el Cerro Caracol, pero también está el Parque Nacional Nonguén, que es un punto bastante turístico y que también ha tenido episodios de incendios forestales que se han controlado. Igual no es menor porque el Cerro Caracol compone a Chiguayante, a Concepción, gran parte de Hualqui está ahí. Entonces, ¿cómo se prepara Chiguayante para hacer frente a las situaciones, sobre todo en el Cerro Manquimávida, ahí aledaño? Vamos a ver la siguiente nota que lo resume bastante bien. La temporada de mayor incidencia de incendios forestales ya se está manifestando. Se han reportado situaciones complejas en torno a siniestros en diversos puntos de la región del Biobío y el país. Por esta razón, la prevención es vital para evitar tragedias y en Chiguayante el objetivo es claro: reforzar la seguridad. Para este año, nosotros hemos ampliado el rango de cortafuegos. Hasta el año pasado, el rango era desde 4 metros. Desde las propiedades hacia el cerro, para este año hemos ampliado eso en 6 metros. La extensión total que cubre estos trabajos es de aproximadamente 12 kilómetros entre Leonera y el sector de Santa Sofía. Trabajadores municipales y de las empresas contratistas están desplegados en el borde costero del Cerro Comunal para ejecutar labores especializadas de silvicultura que se centran en la creación y restauración de cortafuegos de 6 metros de ancho, una barrera fundamental para distanciar la masa boscosa de las viviendas más cercanas. Primero que nada, agradecerle a la municipalidad por toda la gestión que han hecho con nosotros. Cada vez que nosotros solicitamos ayuda, ellos están aquí presentes, siempre. En las buenas y en las malas están con nosotros. Para ayudar a algún vecino, en todo lo que es maleza, borde cerro, siempre están aquí con toda su gente, digamos, no sé, sus trabajadores, así que agradecida. Muchísimas gracias de parte de mi directiva. Pero esta no es la única preocupación de la Dirección de Aseo y Ornato, manteniendo su operativo habitual en el radio urbano con gestiones esenciales para la comunidad. Estas incluyen el mantenimiento de jardines, podas y talas controladas en diversos sectores, corte de césped y limpieza de espacios públicos, labores que mejoran diariamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Efectivamente, la dirección, como uno de sus trabajos propios, tiene la mantención de las áreas verdes. Estamos hermoseando para nuestra temporada de verano
un jardín vertical que tenemos en el sector de Chau, cambiando las plantas por plantas de la época. También estamos con trabajos propios en el cortafuego, partimos en Bahía del Sol, pensamos llegar hasta Santa Sofía. Eso está en curso con apoyo de algunas de nuestras empresas. Estamos realizando además unas podas de gran envergadura que vienen solicitadas hace muchos años. Nuestra administración actual nos ayudó a que pudiéramos conseguir los recursos y poder realizar estas podas o talas en algunos sectores que han causado tantos problemas a los vecinos. Con estas acciones, la Municipalidad de Chiguayante reafirma su compromiso con la prevención de incendios, la protección de su entorno natural y la seguridad de todos los habitantes de la comuna. Un poco el detalle de cómo se maneja la situación de incendios forestales en Chiguayante y ojalá que se replique en varias comunas del país. Vamos nuevamente a la ruta 160, como habíamos dicho en la mañana, un camión de grandes proporciones se quedó en pane en la salida del puente industrial hacia la ruta de Coronel y como ya están viendo el panorama que se registra, esta panorámica de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito demuestra lo sensible que es a veces nuestro sistema vial. Ocurren este tipo de incidentes, se genera un atochamiento que no se lo deseamos a nadie, sin lugar a dudas. Pero vamos a la otra cámara porque de acuerdo a lo que nosotros estuvimos registrando ya llegó la grúa, llegó personal de Carabineros para tratar de hacer frente a esta misma situación. Ahora, la redistribución de vehículos yo pienso que va a ser un trámite bastante grande porque esto es lo que nosotros estamos viendo en dirección hacia la comuna de Concepción. El otro lado está mucho más complicado también. Así es, vemos como ya llega el equipo de Carabineros de Chile para poder un poco entregar ordenamiento frente a lo que estaba ocurriendo en la salida del puente industrial, con este camión blanco que usted está viendo acá, que se queda en pan y recibe apoyo también de otros camioneros que estaban específicamente en la zona. De hecho, este caballero que usted ve acá fue uno de los que se bajó, apoyó también, pero sí se generaron maniobra un poco compleja cuando, por ejemplo, este camión tenía la puerta abierta, obviamente los camiones pasaban. Cuando ocurren este tipo de situaciones, siempre hacer el llamado a que usted pueda utilizar su chaleco reflectante o su traje acá como lo ve este amigo. Ya vemos como 3 funcionarios de Carabineros de Chile están en la ruta, la grúa ya llegó y también se está generando congestión hacia la zona específicamente de Coronel, provincia de Arauco, Lota, donde ya están haciendo específicamente ahora la maniobra ya para que el camión quede enganchado y pueda salir y generar obviamente un tránsito mucho más expedito en esta zona. Eso sí, Pame, un poco no menor lo que nos tocó vivir hace unos breves minutos. Claro, por un lado el chaleco reflectante que es más que necesario, pero la desesperación por llegar de la otra gente haciendo maniobras que podrían comprometer la integridad física de las personas que bajaron a socorrer o incluso que estaban en un espacio muy angosto, exactamente, para poder hacerse a poder pasar al otro lado, no es menor. O sea, yo creo que acá la gente tiene que priorizar y lamentablemente vemos acá los resultados de lo que menos mal no terminó en tragedia, porque perfectamente cuando ocurren estos inconvenientes de atochamientos, de espacios angostos para poder pasar, se generan incidentes. Es normal que ocurra, es muy normal, menos mal no es el caso acá, pero por lo menos estamos viendo avances. La prudencia siempre va a ser necesaria cuando estamos hablando de este tipo de eventos automovilísticos también. Sobre todo en este tema, cuando se genera congestión, hay gente que sí es mucho más empática, apoya, ayuda, pero también hay otras personas que, producto de la desesperación, a lo mejor de ir atrasado, no ocupan ese criterio quizás de empatía, que obviamente les puede pasar a cualquiera, pero pueden generar a veces un accidente, un desenlace fatal, producto de estar tan apurados, tan acelerados. Así que ahí agradecemos al amigo que se bajó, que apoyó, pero precaución ahí, como siempre, con apoyar, pero con la seguridad. Bueno, ahí... al final igual generó... Claro, un poco. Bueno, en el llamado de la ayuda, bueno, no vamos a decir si en la práctica fue efectivo o no, quizá, bueno, habría que revisar habría que entender cómo fue el diálogo entre los dos. O sea, quiero creer que lo hizo de buena fe. O sea, imagínate a este camionero que queda acá, parado en una de las rutas más
utilizada, sobre todo en un día lunes durante la mañana. Me imagino también su desesperación de poder salir luego. Lo bueno es que ya vemos como 4 funcionarios de Carabineros de Chile quienes están realizando obviamente las acciones para que el tráfico y el despeje de la zona que sea mucho más expedito. También grúa, operarios de la ruta específicamente, así que vemos cómo esto está avanzando de manera rápida dentro de todo, porque desde que comenzamos han pasado aproximadamente 28 minutos, media hora, y ya se ve acciones de despeje en la ruta. Bueno, por el momento el despliegue de Carabineros continúa. Esto es lo que se registra en estos momentos en la ruta 160 hacia la comuna de Coronel. Yo creo que una vez que se logre hacer con el enganchar el camión, sí, ahí estamos viendo el movimiento en vivo y en directo. Cuando ya se engancha el camión y logren trasladar, el flujo va a andar normal y seguramente esto va a ser simplemente algo anecdótico. Igual, de todas maneras, el mal rato no se lo deseo a nadie, sobre todo cuando estamos partiendo este día lunes, Pame. Así que igual a todos los empleadores, en este caso, de si algunos están en la zona o reciben llamados de sus trabajadores o trabajadoras que hay un taco en la ruta, acá le estamos mostrando específicamente las imágenes de lo que está ocurriendo, porque obviamente genera un atraso importante en esta materia. Claro. Vamos a cambiar un ratito de tópico, Pame, porque aún hay noticias del diario Concepción que nos gustaría pasar a revisar respecto a los liderazgos en sustentabilidad. La UDEC se mantiene en el liderazgo con el 2º puesto de Chile y 9º en Latinoamérica en el ranking QS Sustainability. El QS World University Ranking Sustainability 2026, ¿cómo me salió? De UDEC en el 2º lugar nacional y 9º en la sustentabilidad universitaria. Esto obviamente trata de manifestar qué tan sólido es una institución educacional en investigación, impacto social, gobernanza y otros elementos que culminan, que al final, claro, de la mano del prestigio, pero siempre teniendo en consideración que acá hay personas, acá hay un grupo de trabajo muy necesario para que de esta manera logre tener una buena imagen la Universidad de Concepción alrededor del mundo. Y bueno, sustentabilidad es bien amplio el concepto, pero acá desde los elementos que componen el campus hasta también las mismas investigaciones de los académicos forman parte de los criterios de evaluación para tener a la Universidad de Concepción en este espacio nuevamente. En esta edición del ranking, como tú mencionabas, se hace énfasis importante a las acciones que realiza la Universidad de Concepción por impactar en el desarrollo de la comunidad, la vinculación también con el territorio, y específicamente en esta edición se desarrolla en un escenario especialmente competitivo. Recordar que aproximadamente participaron 1.403 instituciones, mientras que el año 2026, que ya la última edición, hay 2.002 instituciones, un aumento de universidades participantes del 43% en 2 años. Y en esta materia también el director de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Concepción, el doctor Jorge Dresner-Cid, valoró el desempeño también alcanzado por la institución y dijo que estos resultados obviamente reflejan la progresión social que tiene la universidad con el poder generar acciones que permitan el cuidado medioambiental, la protección de la biodiversidad y sobre todo desde sus diversas líneas estratégicas. Día a día acá en el Matinal Siempre Juntos y en toda nuestra programación fortalecemos las instancias de vinculación con la comunidad, pero también desde la concientización, desde el aprendizaje, desde el cuidado ambiental y de cómo toda la investigación que se hace desde la Universidad de Concepción sale hacia afuera, sale de la academia hacia la comunidad, fuera de los laboratorios, y es donde nos damos cuenta que esto es un reflejo también de este trabajo. Mira, acá otro detalle: la directora de Servicios Estudiantiles, Evelyn Vázquez, habló de que aclaró que si bien se trabaja en este aspecto particular, muchas veces las mediciones internacionales no alcanzan a reflejar la totalidad del trabajo que se desarrolla en una institución, por lo menos en gestión ambiental. Acá, bueno, no es como una crítica hacia el ranking, ni mucho menos, simplemente de que, claro, en una evaluación no logras ver la totalidad del trabajo, tienes que vivir la experiencia del día a día para poder de alguna manera
hacer un balance mucho más concreto, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de mediciones. Sin embargo, sí, adelante, por favor. Y acá me quiero detener en un tema bien importante. La semana pasada estuvimos conversando de un proyecto que tiene relación con impactar en las escuelas públicas a través del trabajo que realiza la Universidad de Concepción. Y en este trabajo se suma la modernización, ¿cierto?, de la infraestructura mediante recambios de luminarias LED, específicamente en la instalación, por ejemplo, de una planta fotovoltaica en la Facultad de Ciencias Ambientales y el diseño de edificios también totalmente sustentable. Acá vemos cómo estas líneas sin duda se hacen mucho más presentes: economía circular, gestión de residuos, con el fin también de optimizar, por ejemplo, los recursos hídricos que tenemos, e integrar todos estos criterios dentro de la política institucional que tiene la Universidad de Concepción. Lo invitamos a revisar esta noticia y otras más en diarioconcepcion.cl para que así tenga un balance completo en relación a este hito, pero también otros elementos bastante especiales que componen el Diario Concepción. Estamos hablando del segmento deportivo, porque vamos a partir con una muy buena noticia. Marraqueta crujiente, el tecito más dulce, como dicen algunos por ahí, porque Deportes Concepción empató contra Antofagasta y se clasificó a las semifinales de la liguilla de ascenso. Está un pasito más cerca para volver a la división de honor. Mira, ¿sabes quién le gusta este deportivo y otros más? Matías Schneider, con quien tomamos contacto inmediatamente. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Marraqueta más crujiente, me imagino. El tecito más dulce para los hinchas del León de Collao tras este paso a semifinales que se vivió el pasado domingo a las 12 de la tarde con un clima muy adverso, con un ambiente muy complejo, pero que en el global le permitió avanzar a la siguiente fase de la liguilla de ascenso al elenco lila, al elenco de la región del Biobío. Todavía está viva la posibilidad de que tengamos 2 ascensos de nuestra región a la máxima categoría del fútbol nacional. Vamos a detallar un poco lo que ocurrió en el partido jugado ayer en el estadio Calvo y Bascuñán, donde hace de local el equipo de Deportes Antofagasta. Recordemos, eso sí, lo que ocurrió acá: victoria 2-1 para el elenco de Deportes Concepción, gol de Joaquín Larribey de penal cuando el partido ya se iba, y con eso tenían que viajar al norte. Domingo a las 12, un horario complejo, el clima, la temperatura, son factores que impactaron sobre todo en el primer tiempo, porque se vio un equipo Deportes Concepción muy ahogado, muy replegado atrás, inconexo, con mucha dificultad para poder armar jugadas ofensivas, y no solo ofensivas, para armar juego. De hecho, el mediocampo tuvo que hacer mucho recorrido. En algún momento Mario Sandoval se vio también un poco complicado físicamente, se le vio rengando, de hecho tuvo complicaciones en un momento del partido, y así todo el elenco de Deportes Concepción, me atrevería a decir que salvo Ovalle, todos estaban más que nada tratando de mantener el ritmo, porque era complejo jugar justamente un domingo a las 12 del día en el norte de nuestro país. La diferencia la marcó Antofagasta en esos primeros 45, donde intentaron por todas las vías, estuvo muy atento el elenco y la saga defensiva, y sobre todo ahí una tajada de Araya que estuvo espectacular, estuvo muy presto tras un centro de Christopher Salas, que fue el gran problema que tuvo Deportes Concepción, el jugador que militó en Deportes Concepción y que fue parte del ascenso justamente al profesionalismo, un ex Deportes Concepción que estuvo presente también en esta cancha y que no se cumplió la ley del ex, al menos. Pero lo que sí sucedió, ya ha llegado el final del primer tiempo, se fueron al descanso, rápidamente volvieron a disputar este partido, y a los 49 Joaquín Larribey, ¿quién más que Joaquín Larribey? Es el máximo goleador de Deportes Concepción, el sempiterno goleador, ya más de 40 años y todavía sigue rindiendo al máximo nivel posible, incluso ya proyectando, imagínense, volver a la máxima categoría nacional. 49 minutos, gol de Joaquín Larribey, y todo quedaba en suspenso, porque a los 61 venía el gol de Antofagasta, y los últimos minutos, me imagino ahí la gente de Deportes Concepción con el corazón apretado. Hubo un buen marco de público también, hubo mucho hincha, hay que decirlo y destacarlo, de Deportes Concepción, que viajó a Antofagasta y se hizo sentir ahí en la transmisión. Yo lo vi a través de la televisión, se escuchaba al hincha lila,
en momentos cantar, incluso hacerse sentir más que la hinchada local. Así que ahí también felicitaciones para quienes viajaron al norte a ver a su equipo, porque a pesar del suspenso, a pesar del temor que podía existir quizás de algún gol por parte de Deportes Antofagasta, que buscó, pero no se le dio, finalmente Deportes Concepción avanza en esta liguilla y deberá enfrentar a Deportes Copiapó, que tiene ciertas particularidades, porque Deportes Copiapó, usted lo recordará, tuvo esa trifulca al final del partido contra Universidad de Concepción y hay varios temas. Hay jugadores sancionados, también el estadio está sancionado, se va a jugar sin público esa vuelta entre Deportes Concepción y Copiapó, porque el primer partido es acá este día miércoles. Enfrentará Deportes Concepción a Deportes Copiapó y luego deberán viajar hasta Copiapó en un partido que, recordemos, será sin público, pero que deberá ya tener algunas piezas que estuvieron siendo parte de ese inconveniente a golpes, lamentablemente hay que destacarlo, que tuvo el elenco, el mal comportamiento del elenco de Deportes Copiapó frente a Universidad de Concepción ya en el cierre de el torneo largo, podríamos decir, el torneo por puntos, el campeonato de ascenso. Eso por lo que ocurrió al menos este fin de semana. Recordar, Deportes Copiapó no jugó esta fase de liguilla porque estaba en la segunda posición de la tabla, se incorpora ahora recién. Y la otra llave también queda con Cobreloa y San Marcos de Arica. Cobreloa que le ganó a Santiago Wanderers agónicamente en penales y San Marcos de Arica que no tuvo problemas para derrotar a Rangers de Talca. Eso en materia de liguilla de ascenso. Entonces recordar, este día miércoles va a estar ahí el elenco de Deportes Concepción acá en el Estadio Caldesas Terroa Rebolledo disputando este encuentro ante Deportes Copiapó y luego deberá viajar al norte de nuestro país. Todavía está viva la ilusión en el hincha lila para el ascenso a la máxima categoría nacional. Y recordará, podríamos tener también otra cifra récord, porque usted recordará también lo que ocurrió con los ascensos de Deportes Concepción en tercera división, donde se dieron marcos de público de 18.000 personas. Bueno, se puede volver a dar otra vez. Eso es el aforo solicitado por la dirigencia de los Lilas para este partido del día miércoles. Así que vamos ahí también a estar comentando si es que es aceptado esto o no. Podríamos tener nuevamente un estadio Alcaldesas Terroa Rebolledo completamente repleto para esta instancia decisiva. Bueno, hasta ahí la liguilla de ascenso. Vamos con Huachipato, que empató 0-0 contra Ñublense y que lamentablemente por ahora y ya tendría que tener unos 2 partidos donde tenga que hacer más de 14 goles para alcanzar al menos a lo que ha sido el trabajo ofensivo del elenco de Colo-Colo, que por ahora se mantiene en la 7ª posición tras derrotar este pasado fin de semana al elenco de Unión La Calera por 3-1 y tras lo que había ocurrido también con Cobresal, se instala Colo-Colo en la 7ª posición, actualmente en zona de clasificación a Copa Sudamericana con 44 puntos y con diferencia de gol bastante amplia. Y justamente es aquello donde Huachipato con 38 puntos a falta de 2 partidos, 3-3, daría justamente 6 puntos, quedaría con igualdad de posiciones en caso de que el elenco albo pierda los 2 encuentros. Si Cobreloa pierde, Cobresal pierde estos 2 encuentros, recordar que se enfrenta el próximo partido Cobresal contra Colo-Colo. Lamentablemente ahora ya matemáticamente Huachipato se queda sin la posibilidad, bien digo, de poder alcanzar una Copa Internacional tras este empate con Ñublense. Un año complejo para el equipo acerero, pero al menos se mantiene lejos de la parte baja de la tabla, así que a concentrarse en lo que va a ser el próximo torneo. Me imagino afinar piezas, el profesor Jaime García, recordar que llegó este año, me imagino también va a salir a buscar algunos jugadores para poder reforzar y así ya pelear lo que va a ser la próxima temporada. Y para finalizar vamos también a detallar lamentablemente lo que ocurrió entre Lota Schwager para los hinchas de Lota y muy alegremente para los hinchas de Cabrero, porque en esta llave que se daba justamente también como parte de la liguilla de ascenso en la tercera A, en la liguilla de ascenso para el profesionalismo,
Lota Schwager cayó ante Comunal Cabrero agónicamente también en un partido, recordar que había sido empatado en la ida. Y ahora el elenco entonces de Lota Schwager tras este encuentro queda en el camino. Y así entonces es Comunal Cabrero con un gol de ex Fernández Viala, Diego Bravo, que estaba jugando, estuvo hasta las últimas en el equipo vialino y ahora está en el equipo de Comunal Cabrero buscando el ascenso a la segunda profesional. Avanza entonces Comunal Cabrero, se queda Lota Schwager en el camino. Los hinchas de la Lamparita lo sufrieron durante la jornada de ayer, pero los hinchas del Descomunal lograron avanzar entonces a esta siguiente fase en la tercera división A de nuestro país. Y recordar entonces en el ámbito ya fuera del fútbol, también el elenco de la Universidad de Concepción Femenino en el básquetbol avanzó a lo que viene siendo ya el Final Four. Vamos a estar también detallando aquello más adelante. Se realizó un torneo de Asoboco acá en nuestra región del Biobío, triunfo de la región del Biobío también dentro de lo que estuvimos conversando esta semana, estuvimos dialogándolo ahí también en TVU Noticias Central. Queremos que estén atentos y atentas, esta semana hay definiciones, continúa el fútbol nacional para que usted también pueda chequearlo y recordar también en febrero se viene fecha de Copa Davis, así que vamos a estar también viendo parte de lo que está ocurriendo en el mundo del tenis. Así que hasta aquí el resumen deportivo de este fin de semana, desearles que tengan una muy buena jornada, me imagino hoy alegría, pero un poquito también ahí ya de ansiedad para el hincha de Deportes Concepción, que deberán entonces ya este día miércoles acudir en masa al estadio. Nosotros sabemos que el público de Deportes Concepción siempre fiel al León es una característica del equipo de los Lilas. Así que, bueno, y de los equipos regionales también, Fernández Vial, Lota Schwager, Comunal Cabrero, están llevando harto margen de público al estadio, así que felicitarles también, o sea, han llevado históricamente, bien digo, harto margen de público, en el caso de Comunal Cabrero, Lota Schwager presentes en la tercera A, pero ahora ya lamentablemente queda en el camino Lota y Comunal Cabrero avanza. Hasta aquí el resumen deportivo, entonces que tengan una muy linda jornada. Muy bien, Mati, gracias por ese resumen deportivo y a repasar inmediatamente los horarios porque algo que estaba pendiente en el partido de Concepción contra Copiapó va a disputarse el día miércoles 26, tal como decía Matías, pero a las 8:30 de la noche, así que vaya anotando los distintos encuentros. Bueno, obviamente felicitaciones a Comunal Cabrero porque, bueno, uno siempre piensa en Lota porque es un elenco con más historia, pero Cabrero también es un representante de la región, entonces queremos que les vaya bien. Acá tenemos el detalle de cómo va a ser la final el domingo 30 de noviembre en el Estadio Manuel Moya Medel de Cauquenes. Este se va a disputar a las 12 horas. Anótelo también ahí nuevamente. Este encuentro se va a jugar en un territorio neutral. Entonces, una vez que ya se dispute este encuentro, ya vamos a saber cuáles van a ser nuestros ascendidos para saber cuál va a ser el siguiente ascendido para poder llegar nuevamente al profesionalismo. Toda la suerte para Cabrero y toda la suerte para Deportes Concepción también. Tremendo panorama deportivo con lo que está ocurriendo con los equipos locales. Pero en materia de espectáculo se viene una cita fílmica, una de las más esperadas por todos y todas, en especial después de 3 años ya de ausencia, porque vuelve el Festival Internacional Biobío Cine, donde hoy a partir de las 19 horas vamos a estar también desde el Teatro de la Universidad de Concepción. Así que sigue toda esta transmisión por TVU, porque este es un festival que florece en comunidad, que se reúne en torno al arte, a la vida, y porque cada película abre una puerta para descubrir estas nuevas formas de conocimiento, comprender y por supuesto conocer. Recordar que la apertura de puertas es a partir de las 18:30 horas y el inicio de la ceremonia comienza a partir de las 19 horas. Todo esto transmitido por nuestro medio de comunicación TVU Televisión, y estamos felices de poder estar en esta instancia de encuentro donde va a estar conducido por Constanza Sarkis y también Matías Schneider. Efectivamente, y oye, pero me gustó el bien veloso J ahí en la elección musical, poniendo la música de Universal. Vamos a estar presentes, Matías Schneider con Constanza Sarkis en esta oportunidad, van a estar mostrándoles diferentes entrevistas y también todo lo que es la alfombra roja, no solamente actores destacados, sino que también directores de varios lugares del mundo, de nuestro país y de nuestra región, dirán presentes en esta edición número 11 del Festival
Bio Bio Cine, que también se enmarca en un hito no menor, a 100 años desde la realización de metrajes y también realización audiovisual en la región del Biobío. Sí, Pame, adelante. Recordar que este es un festival que está producido por Imaginaria Audiovisual y también cuenta con el cofinanciamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una instancia que queremos visibilizar a través de nuestro medio de comunicación y conectar con ustedes, los fanáticos del cine de autor, y sobre todo de potenciar a estos nuevos artistas que nacen desde Concepción y otras localidades también del país. Nosotros estuvimos hablando con Francisco Toro, que es parte del festival, una de las mentes creativas de lo que es este encuentro, y queremos también conocer sus impresiones. Me parece perfecto. Y tú tienes buenos panoramas. Sí, ¿te gusta el cine todo esto? Me encanta, pero me gusta ver el cine que sea acompañado. Ah, ya, perfecto. Obviamente las cabritas, acompañada y una buena película, ni más ni menos. Exacto, pero ir al cine. Exactamente, pero más de 80 películas, eso se viene interesante, porque todo se enmarca en este contexto del Festival Bio Bio Cine, que vuelve para su versión 2025, 11 años en este caso mostrando los talentos que hay acá, pero no solamente el Bio Bio, también talento internacional que quiere estar en el festival. Para ahondar en la materia, don Francisco Toro, director de, obviamente, el festival. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros el día de hoy. Hola, chiquillos, muchas gracias por el espacio de estar aquí. Feliz de compartir con ustedes y con la gente esta edición nueva del festival que ya comienza el lunes. Partamos por ahí porque sabemos que hubo un toque un poquito más especial, que es el sello de los 100 años de presencia audiovisual de cine en el Bio Bio, todo a raíz de este metraje que no sabíamos que existía y que fue recuperado. Vamos por ahí, Francisco, y ahí desmenuzamos las participaciones, todo lo necesario, por favor. Sí, claro, tal cual, este año se conmemoran 100 años de la primera película que filmaba y que se estrena, bueno, del estreno de esa primera película filmada, el primer largometraje mudo y blanco y negro el año 1925 por Pérez Berrocal, el director y actor además de la película, que se llama Canta y no llores corazón, o El precio de una honra. Esta película, que se estrenó ese año 1925, estuvo en un momento, estuvo media perdida, no se sabía dónde estaba la copia, y en el año 81 se encuentra en uno de los en algún lugar del teatro de la Universidad de Concepción, se encuentra una copia de la película. Y un profesor de la universidad, claro, la restaura, o sea, la logra filmar para resguardar, porque el material fílmico, ¿se acuerdan de la película Cinema Paradiso? Sí, de este incendio. Claro, porque el material fílmico tiene problemas, si no es bien resguardado, se echa a perder. Entonces quedó perdido ahí, y ya el año el 2002 se vuelve a encontrar y es restaurada. Cuando recién comenzaban las restauraciones del material fílmico en Chile. Este está en Numatic, ¿verdad? Es que fue filmada en celuloide, en 35 milímetros. Se hizo una captura de la película en Numatic, fue grabada en el teatro. Acá hay algunos que conocen el Numatic. y luego de eso, la película pudo ser restaurada directamente desde el negativo y todo, y se fue restaurada y vuelta a estrenar, y que es parte de la historia del cine del país y de nuestra región, y que además está involucrada con la universidad, que es súper interesante, y este año se cumplen 100 años. Excelente. Francisco, tú nombraste la historia, que es tan relevante. Hay muchas personas que lo están viendo no solamente desde Concepción, sino desde otros lugares de nuestro país. Y esta es una iniciativa que nace desde Concepción el año 2012 y se proyecta a nivel nacional y también internacional. En este contexto, ¿cómo surge específicamente en esa fecha? Y sobre todo que es inusual, porque siempre cuando vemos este tipo de iniciativa, hay que decirlo, se presentan en Santiago, y hoy estamos viendo que esto ha tenido un crecimiento desde Concepción para todo Chile. Es exactamente lo que acaba de decir. Nosotros siempre nos encontrábamos con... Bueno, este festival es producido y realizado por Imaginaria Audiovisual, que es la productora que se hace cargo de esto, que existe hace 18 años, junto con un equipo que es el mismo que cuando partió el festival, la base de hasta el día de hoy. Nosotros somos realizadores, hacemos películas. Y nos hacían siempre la pregunta, ¿por qué en Concepción no hay un festival de cine? Había sido el terremoto hace poco, entonces nosotros estábamos en circulación con una película que se llama Con un Bueno, estábamos en medio de la distribución de ella, y todos nos preguntaban, ¿y Concepción, que uno lo conoce, todo, por qué no hay un festival? Nosotros nos hacíamos la misma pregunta en realidad.
Y hay veces que en realidad más que hacer la pregunta hay que responderla, y la respuesta fue, hagamos nosotros, construyamos... Hay que accionar. Claro, construyamos un espacio donde las películas puedan existir en Concepción, donde las películas puedan ser vistas, donde puedan ser compartidas, pero no cualquier festival. Hagamos un festival que tenga que ver con nosotros, que lo hagamos nosotros, que sea desde el territorio, con el territorio y para el territorio. Y invitemos, como cuando uno invita a la familia a la casa o amigos a la casa, invitemos películas que sean parte de esto. Y así nace el festival con su primera edición el año 2013. Excelente. Oye, Fernando, me gustaría consultarte porque, bueno, tú en la misma dirección, el desafío siempre va a ser el mismo año a año. ¿Cómo hacemos que la versión anterior sea o supere a la versión anterior a esa? Entonces, me gustaría consultarte, ¿qué fue lo más difícil de la producción de esta versión 2025? ¿Qué mismas metas o desafíos se pusieron ustedes mismos para poder llevarla a cabo también? Mira, todos los años son... Yo no trato de... por sanidad de todo el mundo. Claro. Trato de no pensar que sea mejor que la anterior, sino que son distintas. Porque como trabajamos desde el territorio, van habiendo cambios. En el mundo en que vivimos hay cambios en nosotros mismos y en la comunidad. Por lo tanto, siempre vamos buscando una forma en que el festival sea coherente a lo que estamos viviendo actualmente. Y dentro de las problemáticas, la discusión, la reflexión que estamos viviendo como sociedad, y digo como la sociedad de nuestra región, de nuestra ciudad, nos tratamos de hacer cargo de eso de alguna forma. Y la programación de las películas, las actividades que generamos, los espacios que ocupamos, tienen que ver con eso también. Tienen que ver con construir un festival que no es un proyecto que se instala en Concepción, sino que es un proyecto que es de Concepción. Entonces, desde ahí vamos generando, y este año, nosotros el año anterior no hicimos el festival, por lo tanto, fue retomar y reflexionar. Después de hacer 10 versiones del festival, pensemos y reflexionemos sobre estos 10 años que pasaron, cómo interactuó este festival con los públicos, con los realizadores y las realizadoras, y a partir de ahí genera un espacio que es gratuito, que tiene 83 películas, que está en las principales salas, ciertos espacios culturales de nuestra ciudad, y que reúne a las instituciones, a los organismos que tienen que ver con esto. Claro. Francisco, hablando de esta historia también, ¿cómo crees tú que estas 10 ediciones ha evolucionado el festival? Porque si algo tiene el cine, el teatro, el arte, es poner en el escenario o en la puesta en escena problemáticas que tiene el país muchas veces, o conversaciones que se van haciendo parte de nuestro día a día. ¿Cómo crees que ha cambiado también la forma en que ustedes están transmitiendo esos mensajes que de alguna forma también invitan a reflexionar sobre lo que pasa en la agenda pública? Sí, tiene que ver harto con ser capaces de mirarnos y escucharnos. Bueno, ver cine es escuchar al otro. Claro. Escuchar al otro, porque las películas son conversaciones con otra persona que las hizo en una película. Otros artistas lo hacen en un cuadro, otros en una canción. En el cine a través de una historia. Y el primer año de nuestro festival, nosotros teníamos 20 películas, con una cantidad de invitados, y estábamos en una sala de cine comercial, que era el espacio que podíamos ocupar para poder hacerlo. Y desde ahí en adelante, tanto las tecnologías, la conversación que se entabla y los tipos de historias sí fueron cambiando. ¿Cómo cuáles? Recuerdo que las conversaciones o la búsqueda de las historias en esa época eran más hacia la historia, como mirando hacia atrás. Hoy día creo que las historias que tiene nuestro festival no miran hacia atrás. Creo que las películas que vamos a exhibir en esta versión hablan más sobre el hoy, sobre el cómo me siento hoy, cuáles son mis problemáticas de hoy, pensando en un mañana. Por eso nuestra idea fuerza tiene que ver con que son películas para un mañana posible, para un futuro posible. Creo que el tipo de historias que hoy día tiene el festival y que el cine chileno también está teniendo, ya no tiene que ver tanto con rememorar tantos pasados. Sí tiene que tomar el pasado porque es la base de la historia. Sin embargo, creo que se proyectan mucho más hacia el futuro. Creo que hay una mirada hacia el futuro desde lo que sentimos y pensamos. Y creo que hay un mayor respeto entre nosotros. Hay una forma distinta de interactuar. En la misma forma en que hablamos, la forma en que ocupamos incluso los artículos, cómo nos referimos los unos a los otros, a las otras, ha cambiado en los últimos años.
Y por ahí, Francisco, me voy a colgar un poco de eso de depender del pasado porque, bueno, todos sabemos que el trabajo audiovisual en Chile es muy sacrificado, involucra mucha inversión de uno mismo muchas veces más que de otros inversores, pero también lidiar con ese estigma de que muchas veces el cine chileno es tal y tal. Ahí rellena la oración con la frase que usted prefiera. ¿Cómo es lidiar con ese estigma a sabiendas de que también es desafiante en sí el trabajar como audiovisual en Chile también? El festival por eso es una oportunidad. Es una oportunidad para eliminar ciertos prejuicios, porque una de las finalidades del festival es ser una ventana al cine chileno. Ver cine chileno en Concepción, por ejemplo, es súper difícil. Tenemos los lunes cinematográficos, del teatro de la universidad, ¿cierto? Que todos los lunes tenemos ciertas películas, que además nosotros desde el festival los programamos, pero es un espacio para un tipo de cine. El Teatro Bio Bio a veces tiene ciertas actividades y hay otros espacios donde a veces, como el programa Miradoc, pero son súper acotadas las instancias. Hablamos del cine chileno muchas veces sin conocerlo, desde el prejuicio. Entonces, esta es una oportunidad para ver nuestro cine. Ver nuestro cine también es vernos a nosotros mismos. Ver nuestro cine también es el reflejo. Además, Chile y nuestro festival busca realizaciones que no necesariamente sean de las capitales, ni las capitales de los países, sino que sean de los márgenes, de los diferentes lugares. Chile es un país hoy llamado Chile, pero son muchos territorios distintos, desde las películas que están filmadas en el norte, de personas realizadoras del norte, hasta una película filmada en Arica, es muy distinta, no solo en el paisaje, sino en el discurso de una película filmada en Magallanes. Y tiene que ver porque somos un territorio súper diverso, donde las primeras naciones que habitaban este territorio eran distintas, y por lo tanto, y son distintas, por lo tanto nosotros también. Las identidades son otras, las visiones del mundo son... Claro, no es una identidad, son identidades. Y hoy en día, ¿cómo tú podrías, por ejemplo, para la gente que es de otros países y que le lance la pregunta de decir, pero ¿cómo es el cine chileno? ¿Por qué se caracteriza el cine chileno? ¿De qué habla el cine chileno? Es difícil, ¿eh? Pero creo que hay varios tópicos importantes. Y uno habla de una capacidad de ser capaces de vivir en este territorio, de lo difícil que es enfrentarse a los problemas que este territorio tiene. Creo que el cine chileno no está en los grandes escenarios de los problemas que se viven, sino que está en lugares más comunes, en los márgenes de la ciudad, en los problemas de la gente invisible, de esas personas como nosotros que andamos en la calle y que viven en una casa X, mi mamá, mi primo, un amigo. Son esas historias de esas personas que viven ahí. El cine chileno cuenta mucho de la esencia humana de las personas. Por eso no encontramos tanto cine de acción ni ese tipo de películas. Es más reflexivo. Porque es mucho más reflexivo. El cine chileno principalmente es un cine autor. Es alguien opinando sobre el mundo donde vive y invitándote a escuchar eso y pensar de qué forma tú te puedes vincular con eso. Efectivamente. Francisco, nosotros, bueno, atentos a lo que va a hacer, pero aprovechar de extender la invitación porque nosotros vamos a decir presentes también en Bio Bio Cine. Vamos a estar reporteando la alfombra roja y también lo que se viene. Acá estamos viendo el afiche oficial. Ella es de Yanira Encacho, ex trabajadora de Televisión Universidad de Concepción. En la foto, 24 al 29 de noviembre, felices nosotros también de trabajar y también pensando en lo que va a ser esta alfombra roja el día 24, Francisco. Así que un poquito hablar de lo que se viene, sin spoilear, obviamente. Sí, muy contentos que podamos trabajar juntos todos. Compartimos la misma vocación, buscamos todos lo mismo y qué genial poder hacer esto juntos y compartir con toda la comunidad esta inauguración del festival, que por cosas de espacio no puede entrar más gente al teatro, pero sí lo pueden ver desde sus casas quienes no puedan ir. Y va a ser una apertura, una inauguración para una edición 11 que está llena de sorpresas, de muchas películas interesantes, muchos y muchas invitadas y invitados que van a estar compartiendo su historia desde el lunes 24, que es la inauguración, donde además quienes quieran ir pueden acceder desde nuestro sitio web o en las boleterías del teatro de la Universidad de Concepción a retirar una entrada porque todas las actividades son gratuitas. Muy bien. Ya todo es gratuito. Desde el lunes 24 en el Teatro de la Universidad de Concepción, en la Alianza Francesa y en el Teatro Bio Bio tendremos las 83 películas que forman parte de esta programación, donde tenemos programación para niños y niñas
que pueden ir con sus colegios, pueden asistir. Jueves y viernes tenemos esas funciones y todos los otros días tenemos las secciones de cine chileno, de películas internacionales, las competencias de cortometraje. Además tenemos una sección que se llama Hecho en Bio Bio, donde solo son películas hechas en nuestra región, donde vamos a conocer a jóvenes realizadores y realizadoras que son las personas que en 5 o 6 años más los vamos a encontrar con ellos en los grandes festivales, con sus películas, y para nosotros es un orgullo ser el primer espacio donde ellos puedan exhibir sus películas. Muy bien. Además, y recordar que el sábado 29 se conmemora el Día del Cine Chileno. Ese es el Día del Cine Chileno. Se conmemora esto porque el 29 de noviembre del año 74, Carmen Bueno y Jorge Miller, ambos cineastas, fueron desaparecidos por la dictadura. Fueron 2 realizadores que además son parte de la historia de nuestro país porque ellos trabajaban, entre muchas otras películas, en la Batalla de Chile, que es parte de nuestra memoria. Claro. Ellos fueron desaparecidos. Entonces, ese día se conmemora el Día del Cine Chileno. Nosotros vamos a exhibir una película que cuenta su historia, que se llama 29 de noviembre, y después en la tarde vamos a cerrar con una película chilena espectacular que se llama Cuerpo Celeste, un estreno también, que vamos a poder compartir. Así que los dejamos invitados a todas las actividades del festival. Francisco, te queremos agradecer esta instancia. Festival Internacional Bio Bio Cine, recuerda, del 24 al 29 de noviembre, donde la identidad penquista se hace presente desde Concepción para todo el país, porque si algo tiene nuestra región son talentos. Así que muchas gracias, Francisco, y el mayor de los éxitos. Y recuerde que va a ser transmitido por TVU Televisión, el canal de la Universidad de Concepción. Y con esto continuamos aquí en el Matinal de las Regiones, el Matinal Siempre Juntos. Siempre juntos, vamos a estar junto a ustedes, felices de poder conectar con estos encuentros que visibilizan los talentos que tenemos acá en Bio Bio, Carlos Quintana. Tal cual, me voy a hacer un costado porque acá vamos a tener el desglose de cómo va a estar programado el Festival Bio Bio Cine. No olvidar, TVU comienza las transmisiones de la Alfombra Roja y también orgullosamente desde las 19 horas. Recordar que la apertura de puertas desde el Teatro de la Universidad de Concepción es a partir de las 18:30 horas y evidentemente usted tiene que llegar antes. Si no puede ir, no se preocupe, porque nosotros vamos a estar contándole todos los detalles junto a Constanza Sarkis y Matías Schneider en esta previa de lo que es Bio Bio Internacional, el Bio Bio Cine. Y qué mejor que con toda esta programación. Recuerda que lunes 24 de noviembre a partir de las 19 horas, donde vamos a tener los talentos, los actores, el ecosistema del cine que se reúne en este encuentro que visibiliza la región, el cine de autor y sobre todo esos talentos emergentes que están y son parte de nuestra ciudad. Exactamente, se viene buenardo el Festival Bio Bio Cine. No se olvide sintonizar TVU desde las 19 horas, así tiene todo listo y dispuesto para que de esta manera no se pierdan los distintos eventos, pero también extender la invitación de que van a haber 83 películas que van a ser distribuidas en los 13 puntos escogidos: el Teatro Bio Bio, Teatro Universidad de Concepción, Alianza Francesa, esto y mucho más en Bio Bio Cine, así que no se pierda de este festival que es gratuito. O sea, la entrada para ver estas producciones es gratuito y, de nuevo, no se pierda lo que va a ser nuestra transmisión. No voy a ser majadero. Si usted quiere conocer todos los detalles de la programación, los horarios, los lugares, visite Festival Bio Bio Cine y también en Corcudec de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, porque están siendo publicaciones colaborativas a través de nuestras redes sociales también, porque TVU siempre apoyando el arte, la cultura, el desarrollo de las artes escénicas y visibilizando a los nuestros. Exactamente, iba a decir efectivamente, pero esa palabra es efectivamente, Pamela. Muchas gracias, Carlos, por este espacio aquí en este bloque noticioso donde comenzamos este lunes de salud, agradeciendo, por supuesto, tu participación. No, gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo. Voy a buscar mi sobre azul. No, estamos despidiendo, compañera. Nos vamos despidiendo, compañera. Que tengan una excelente jornada y nosotros, quédense en la sintonía de TVU, que viene mucho más en este lunes de salud también. Muchas gracias, Carlos. Nos vamos a pausa y volvemos. Bueno, hoy día estamos aquí inaugurando este espacio Comparte UDEC,
Y esto surge en el contexto del trabajo mancomunado del equipo que integra el Cuidemos Nuestro Campus, integrado por muchas personas de distintas reparticiones, la Dirección de Servicios, la Dirección de Servicios Estudiantiles, UDEC Más Sustentable, sindicatos, representantes estudiantiles, que se ponen de acuerdo en distintas estrategias que nos permitan cuidar nuestro campus desde el sentido amplio en el que lo hemos definido, en el cuidado de las personas, en el cuidado de los espacios y en la seguridad. Bueno, en el programa Cuidemos Nuestro Campus vamos levantando de manera permanente necesidades. Habíamos hecho un análisis del PI de nuestra universidad y habíamos detectado también a partir de los propios temas que conversamos en el programa Cuidemos Nuestro Campus la necesidad de ampliar espacios para poder permanecer, para comer y estudiar. Vale decir, espacios de uso múltiple que permitan, ¿cierto?, a toda la comunidad académica, a los estudiantes principalmente, que permanecen largas horas en nuestra universidad, más allá de las clases regulares en su sala, que pudieran acceder a estos lugares para mantenerse, para que se pueda compartir también, ojalá de manera triestamental. Nosotros valoramos mucho esta instancia, no solamente porque es una instancia que nos entrega un diálogo y de discusión, de poder compartir también nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos llevar del estudiantado. Lo que más se rescata es el intercambio de ideas dentro de un espacio triestamental. Tener la posibilidad de participar en este consejo ampliado de Cuidemos Nuestro Campus ha servido para poder efectivamente concretar demandas de las y los trabajadores, particularmente en la que ahora nos toca, digamos, que es la concreción de nuevos espacios para la alimentación de nuestras compañeras y compañeros de trabajo. En ese sentido, el trabajo de la Dirección de Servicios Estudiantiles fue fundamental porque se dedicó a hacer un levantamiento de los espacios que existen en la universidad, en los 3 campus, para comer, para estudiar. Y bueno, ahí se detectan brechas y oportunidades de mejora en que se pueden reacondicionar espacios o se pueden generar otros. Dentro de estos espacios hemos considerado espacios de alimentación, espacios de ocio para conversar tanto en el interior como en el exterior de las facultades y también espacios como los pasos cubiertos para transitar bajo el sol en el verano y también bajo la lluvia en el invierno, cosa de que la vida en el campus les sea más fácil y poder realizar sus actividades de forma más cómoda. En Concepción generamos un sistema de jardineras con bancas afuera de ciencias químicas y un sistema tipo living en el espacio al costado de la Biblioteca Central. Y la obra entregada es el paseo cubierto que es exterior al Casino de los Parques. Hay un espacio de estar en el departamento de música. Creo que esto enriquece todo lo que es la experiencia universitaria, tanto para los futuros estudiantes como para los estudiantes actuales. El estudiantado en general tienen este carácter grupal, entonces era necesario que se habilitaran lugares adicionales a los que ya existían en el departamento de música. Yo creo que más que nada son espacios que la verdad nosotros igual agradecemos que se puedan generar dentro de la universidad, sobre todo el 4º piso de la biblioteca. También fue de bastante expectativa, donde nuestros compañeros y compañeras van a estudiar, pero también van a poder ir a descansar al momento de estar estudiando bastantes horas. Cuando luego se van sumando nuevas ideas, valiosas ideas, desde los sindicatos, desde las federaciones de estudiantes, vamos generando iniciativas que van tendiendo a resolver estas materias, que nuestros campus estén limpios, que nuestros campus sean cada vez más seguros, que ofrezcamos esas condiciones y que por supuesto abordemos las condiciones de habitabilidad en la vida cotidiana, que tengamos espacios limpios, seguros y confortables. Es un lugar muy cálido, muy agradable. Bueno, además estamos con una iluminación preciosa, instalaciones adecuadas, van a ver quienes lo visiten, los microondas, el lavaplatos, los espacios de venta de alimentos que también vamos a tener, todo de muy buen nivel. Entonces la invitación es a disfrutarlo y también a cuidarlo. En el espíritu del Cuidemos Nuestro Campus, cuidamos también nuestras instalaciones y nuestro mobiliario. Nosotros como federación creemos que es una idea bastante buena, más que nada porque va a ser un espacio de las facultades sociales que no teníamos un lugar como específico para poder ir a almorzar dentro de nuestras ventanas, pero también lo que valoramos bastante es el intercambio que vamos a poder generar junto a funcionarios y funcionarias y docentes y estudiantes, que es lo que se espera de este espacio. Llevo 4 meses estudiando en otra región y es verdad lo que dicen. No se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo
extrañar a tus viejos, momentos en familia, el olor de la casa en la mañana o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar así el hogar. Qué rico que me mandaron adelante. La cuarta temporada de Biodiversidad llega a TVU. Desde la isla Santa María, uno de los territorios más aislados y fascinantes del Biobío, exploramos su flora, fauna y la historia de su gente. Acompáñanos en este estreno el viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional del Biobío. Porque conocer nuestra biodiversidad es también cuidar nuestro futuro. Biodiversidad, cuarta temporada, viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos de TVU. Días con 12 minutos, acá ya vemos a nuestra querida Cami Nutri, con quien vamos a estar hablando respecto de todos estos alimentos inflamatorios. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, Pame, ¿y tú? Contentísima, ¿te gustan los lunes? Me encantan, ahora que vengo aquí, me encantan. A mí maravilloso, estamos en la misma sintonía, pero antes de comenzar a hablar de este tema, quiero invitarte a conocer parte de todos los productos que tiene Giorgio Market, porque Atlantic presenta su nueva línea de tijeras escolares con aquellas también para tus hijos que crean, imaginan y aprenden con total seguridad. Cuentan con puntas redondas, diseños ergonómicos, opciones para zurdos y colores que inspiran. Hechas para pequeñas manos y grandes sueños. Se encuentra la colección completa en sala de venta Giorgio Market o en giorgiomarket.cl. Giorgio Market, más barato, imposible. Ya lo comentábamos, estamos con nuestra nutricionista Camila Garrido, especialista en todos estos temas vinculados a poder mejorar nuestra salud a través de los alimentos. ¿Cómo estás, querida? ¿Ahora bien? Ya muy bien, sí, feliz de que estamos aquí de nuevo. Vamos a hablar de un tema súper interesante hoy día. Porque nosotros dentro de nuestra dieta consumimos muchos alimentos que a veces inconscientemente no nos damos cuenta del daño que generan en nuestra salud. ¿A qué se refiere cuando hablamos de estos alimentos procesados o alimentos que inflaman nuestro organismo? Ya ahí dijiste una palabra clave, inflamación. Hoy vamos a hablar de la alimentación que va a potenciar este estado de inflamación crónico en nuestro cuerpo y obviamente vamos a hablar de aquellos alimentos que nos ayudan a desinflamar o evitar este estado inflamatorio. Primero quiero comentarles que el estado de inflamación es algo positivo, es un mecanismo defensivo de nuestro cuerpo. Cuando hay un agente extraño, por ejemplo, un virus, algún alérgeno, el sistema inmune responde y una de las activaciones es la inflamación. Este mecanismo se desencadena la inflamación para ir a proteger el cuerpo, para comenzar a desencadenar todas estas células que van a ir a combatir este agente extraño. Es positivo cuando se da en forma aguda o intermitente. El riesgo es, o lo malo está, cuando este estado inflamatorio es constante, crónico, ¿ya? ¿Y cómo puede volverse crónico? Cuando hay agentes constantemente en nuestra vida que generan un estado inflamatorio crónico, como la alimentación, ya ciertos alimentos, como el estrés de la vida occidental, el estrés de la vida rápida, el trabajo, un ambiente laboral estresante. Eso puede favorecer a que se mantenga este estado inflamatorio crónico. El cortisol, más llamado como... La hormona del cortisol aumenta también este estado inflamatorio, también nos mantiene ahí en alerta. ¿Y eso es inmediato o es como a lo largo del tiempo? Sí, claro. Si yo hoy día me tomo una bebida solamente, no es que inmediatamente mi cuerpo se va a volver en un estado inflamatorio crónico. Es la constancia, la permanencia de estos hábitos o de estos factores. Porque muchas veces sabemos que empecemos a analizar esos alimentos que comúnmente están en nuestra mesa, las bebidas. A veces decimos, sin azúcar, eso quizás va a bajar un poco ese Claro, nivel. No tiene azúcar. Claro.
pero tiene igual edulcorantes, igual es un producto procesado que tiene colorantes, que tiene preservantes. Y ahí también hay un factor que las investigaciones han ido clarificando, que no es solo el azúcar refinada, sino que conservantes, químicos, colorantes, ya exceso de sodio, de grasas saturadas, porque ahí vamos a mostrar ahí diferentes alimentos que están en esta categoría de los proinflamatorios. Bebidas gaseosas, aderezos, altos en grasas saturadas, en colorantes, en sal, el azúcar refinada, el azúcar blanca, las harinas refinadas, los embutidos que se han vuelto cada vez, yo diría, cada vez más comunes en la mesa chilena, sobre todo en la infancia, que es algo que veo recurrentemente, los nuggets, las salchichas. Ustedes saben, yo veo harto dificultades alimentarias y hay niños que se alimentan solo a base de salchichas o nuggets. Y a veces lo utilizan en la mañana, que yo lo encuentro preocupante. Sí, me ha tocado verlo. ¿Cuáles, digamos, algunos de los ingredientes más peligrosos que de alguna forma puede tener, por ejemplo, las salchichas, que uno dice, algunos pueden decir, no es tanto, pero efectivamente sí genera daño muchas veces a la salud si esto se hace de manera recurrente? Bueno, ahí hay algo súper interesante que contar, que los embutidos en Chile se utiliza preservantes, ¿ya? Y uno de esos son los nitritos y nitratos. Y estos en nuestro organismo tienen un efecto procancerígeno en la infancia. De hecho, en la última guía oncológica infantil se menciona que la alimentación en los niños debe ser lo más libre de nitritos y nitratos porque son un factor o tienen un efecto procancerígeno en la infancia. ¿Y a largo plazo se desarrolla? Puede aparecer a mediano plazo o a largo plazo. Eso va a depender si hay otros factores de riesgo también y que potencien la aparición más rápido. O sea, en el caso, por ejemplo, de los embutidos, leer muchas veces dentro de sus ingredientes si tienen porque, por ejemplo, la mayoría los tiene, Pablo. Claro, tenemos soya, alergeno. Claro, tiene ingredientes que son bien... Acá está, espérate. Ingredientes. Tocino de cerdo, exacto, carne vacuno, carne de cerdo, cebolla, dextrosa. O sea, uno cuando lee los ingredientes de verdad dice, ¿con qué me estoy alimentando? Exacto, tiene un montón de ingredientes. Sal de nitrito. Ahí está. Ahí está. Este es el que genera procas. Ese es el preservante, sí. Y hay que evitarlos. No digo que no los coman nunca. Yo igual a la familia, ustedes saben, ya me conocen aquí un poco, buscamos siempre el equilibrio. Pero ese de vez en cuando, que puede ser 2 veces en el mes o 1 vez en el mes si es posible, no que sea una alimentación basada en estos alimentos. ¿Y tú has visto casos de ese tipo? Sí, los he visto. He visto casos, como te digo, de niños que se alimentan solo, su fuente proteica es la salchicha y desde la mañana, 2 salchichas en la mañana, 2 salchichas al almuerzo, 2 en la cena. Te lo estoy contando así literal de un caso. ¿Y qué es lo que lleva quizás a algunos padres a buscar esa forma de alimentación que es muy dañina? Mira, no es que los padres, yo creo que no es que los padres busquen, sino que en ese caso la selectividad es tan extrema que sin información los padres como que se quedan con lo que el niño empieza a aceptar y van quedando fijos en ese repertorio de alimentos, y si yo no busco ayuda es difícil salir de esa rueda. Entonces no es que la mamá decidió darle salchicha, sino que el niño la conoció, la empezó a pedir y pucha, entre que no coma nada y coma, esa es la lógica general de los padres, entre que no coma nada y coma algo, bueno, le dejo comer esto. Pero ¿qué podemos hacer? Salchichas caseras. Y ahí, por ejemplo, yo a mis pacientes les mando una receta. Hay recetas súper buenas de salchichas caseras donde podemos utilizar carne de pollo, de pavo, como la pechuga, pero la molemos y se mezcla con condimentos y también se mezcla con un poquito de betarraga para como darle color, o con zanahoria para darle este color anaranjado. Pero es a base de esta proteína que es pollo, pavo, y también agregamos condimentos y alguna verdura. Y en el caso, por ejemplo, de las mayonesas, que también están muy presentes en nuestro día a día, aquí algunos me dicen, somos fanáticos de la mayonesa, ¿cómo poder quizá buscar una opción mucho más saludable? Podemos hacer mayonesas caseras,
ya a partir de aceite, con huevo, con zanahoria y una con zanahoria betarraga que quedan súper ricas. Podemos también hacer salsas con yogur. Yo encuentro que... El hummus es más espeso, sí que una mayonesa, pero es una alternativa como untable. Yo he enseñado harto en la consulta, por ejemplo, a comer las papas doradas o al horno con hummus, que queda súper rico, queda súper rico. Y el hummus podemos también jugar, la base es con garbanzo, pero podemos ponerle un poco de zanahoria, a veces palta, hummus con palta queda súper rico, con betarraga. Entonces, esa es mi labor en la consulta. ¿Cómo sacamos un poquito la carga de alimentos procesados, pero dar recetas e ideas concretas de cómo podemos hacerlo? Y algo yo creo que de los alimentos que más se habla cuando hablamos de productos inflamatorios o alimentos inflamatorios es el pan. Somos uno de los consumidores, Chile es uno de los países que consumen más pan, y en este sentido las harinas son parte de nuestro día a día. Entonces, sí. Ahí tenemos harina y azúcar. Acá está. Tenemos harina blanca de trigo. En este caso, por ejemplo, ¿qué tanto inflama, por ejemplo, consumir pan todos los días? Mira, es que no sé si hay como una... Sí, va a depender del pan. ¿Qué dice como la evidencia y las recomendaciones sobre la investigación? Que una alimentación basada solo en harinas refinadas es proinflamatoria porque tiene componentes que pueden aumentar marcadores de inflamación, que son como señaléticas en el cuerpo que manda la señal justamente para que vengan estas células y se empiecen a comer estas células dañadas, ¿ya? Entonces, la idea es buscar el equilibrio o bien reemplazar un pan blanco por un pan integral. Ya es esa harina, pero que va con la cascarita del grano, con fibra. Y ahí mejoramos harina de avena, harina de trigo, ya el centeno también es una alternativa. Esa harina con la que se utiliza la arepa, harina de maíz. Esa igual también tienen refinada. También tienen refinada. Entonces ahí hay que buscar siempre la que sea semi-integral o integral. Claro, porque algunos dicen sin gluten y uno dice, ya esto no va a inflamar. Claro, es que el gluten es otra cosa, no tiene que ver como parte de lo de... El gluten es una proteína, ya es como una goma que le da esta esponjosidad y esta flexibilidad al pan, pero no tiene que ver tanto con el tema de la fibra o no. ¿Y el gluten igual inflama? Sí, mira, hay dietas libres de gluten porque como hay investigaciones que han demostrado que tiene un efecto desinflamatorio. Ahora, ahí hay que tener cuidado, como no irse tan en el extremo quizás de sacarlo a largo plazo, claro, si es que no lo necesitas, ¿ya? Quizás por periodo se puede utilizar una alimentación libre de gluten muy asesoradamente, ¿ya? En base como a tus factores de riesgo, a tu alimentación, y quizás ahí ir jugando, introducirlo de vez en cuando, a menos que tengas una intolerancia al gluten o alergia al gluten. Porque si analizamos todos los productos que compramos diariamente y vamos a los ingredientes, la gran mayoría tiene gluten, o sea, está presente casi en todos los alimentos. Sí, gran mayoría tiene gluten, y por eso va a depender mucho, por eso como que no quiero tampoco entrar a satanizar el gluten, ya va a depender mucho de lo que tú buscas, de tu estado de salud, de los objetivos, entonces tampoco es como irnos en la idea de sacar todo lo que tiene gluten si no es tan necesario. Y las que disfrutan del pastelito, del dulcecito después del almuerzo. Bueno, el azúcar, ¿cierto? Como que eso es lo que más tenemos en mente, que inflamación, azúcar refinada, y sí, tiene un efecto, ¿ya? Entonces también ahí tratar de primero bajar la carga de dulzor en mi alimentación general. Si antes yo le ponía 3 cucharadas al café, ponle 1. Empieza de a poquito gradualmente a bajar la carga. Puedes también utilizar alimentos sin azúcar, que ahí se reemplaza por algún edulcorante, ojalá que sea sucralosa, tagatosa o alulosa, ya que tienen un umbral de dulzor similar al azúcar. ¿Cuál es el más sanito? Yo diría que entre la alulosa y la tagatosa. ¿Ya? Más que nada porque su umbral de dulzor no es tan alto, a diferencia de la sucralosa, la sacarina, que todavía a veces anda dando vuelta, o la stevia. Entonces ahí uno finalmente se empieza a acostumbrar a un dulzor muy alto, ¿ya? Claro, porque al final y la idea es bajar la intensidad del 20 gotas. Exacto. Entonces, la idea es bajar. Y lo otro es, yo siempre recomiendo si podemos utilizar el azúcar rubia,
o azúcares naturales. Higos, dátiles, miel también, jarabe de agave. ¿Ya? Nunca le he echado miel al café, ¿cómo será la mezcla? No sé, cosa de gusto. Pero un agua de hierba puede ser súper rica con miel. Sí, el agüita de menta, de manzanilla. Exacto. El café no lo he probado, vamos a hacer esa mezcla a ver si resulta. Todo puede pasar. Y así como tenemos estos alimentos que nos inflaman, como las bebidas, mayonesa, embutidos, azúcar, harinas refinadas, también tenemos los alimentos que promueven una dieta mucho más sana. Sí. Aquellos que son antiinflamatorios, como que se han catalogado los proinflamatorios y los antiinflamatorios, que ha ido mostrando también la investigación que hay alimentos o componentes de estos alimentos que pueden ayudarnos a desinflamar o protegernos de esta inflamación, ¿ya? ¿Por qué? Porque vitaminas como la vitamina E, la vitamina C, antioxidantes propios de frutas y verduras y también la fibra van a protegernos de este estado inflamatorio. Entonces tenemos aceite de oliva, por ejemplo, ya rico en grasas insaturadas, ya a diferencia de los inflamatorios que son ricos en grasas saturadas. El aceite de oliva tiene vitamina E, una vitamina que se ha asociado con la como antiinflamatorio, y las grasas insaturadas. Yo aquí traje quinoa como un ejemplo de los granos ricos en fibra. Quinoa, también tenemos avena, centeno, harina de trigo, pero integral. Las legumbres, dicen que no debe faltar la legumbre en nuestra alimentación. Si pudiera ser todos los días, mejor, ¿ya? ¿Sí? Pero al menos 3 veces en la semana. Y para las personas que dicen que, por ejemplo, los porotos, las lentejas les inflaman, ¿cómo podemos hacer que estos alimentos que son súper nutritivos para nosotros, pero también nos ayudan, quizás no nos inflaman, porque hay personas, por ejemplo, a mí me pasa la con flatulencia, los porotos, que siento que me inflaman. Claro, lo que pasa es que las legumbres tienen un carbohidrato que nosotros no tenemos la enzima para metabolizarlo en el intestino. Entonces, en nuestro intestino genera gases, ¿ya? Y eso es lo que nos genera esta flatulencia. ¿Cómo podemos reducir el efecto? Porque no lo vamos a lograr eliminar del todo, pero sí podemos reducirlo. Una de las como técnicas culinarias que se recomiendan es el remojo en agua, previo a la cocción. ¿En la noche? En la noche, sí. O sea, da lo mismo, pero al menos unas 8 horas de remojo en agua, en abundante agua. Luego escurrimos esa agua y lo ponemos a cocer en agua limpia. Perfecto. Y a esa agua de cocción le podemos agregar algunas hojas como laurel o orégano, albahaca también, o incluso ponerle una cucharadita de bicarbonato. Dejándolo remojado en la noche con esas hierbas. Y en la cocción. Y en la cocción, ya, perfecto. Y oye, y Cami, específicamente con las lentejas, por ejemplo, porque ahí te quiero consultar algo. Hablamos de los preservantes que tienen muchas veces los alimentos, pero ahora están saliendo unos formatos de porotos, lentejas que vienen en cajitas para... listas para. Claro, como que llegar y comer. Ok. ¿Qué tan nutritivos son este tipo de alimentos que quizás nos ayudan a facilitar un poco el ritmo de vida, pero me imagino que para que se puedan preservar... ¿Son recomendables o no, dices tú? Claro. Mira, hay marcas súper buenas que los invito a leer las etiquetas siempre, y la idea es que nombre agua o la legumbre, agua de cocción y nada más. Y hay marcas que tienen esos ingredientes, ¿ya? Porque son las que yo recomiendo, al menos hay 2 marcas. Pero hay otras que le agregan sal, ¿ya? Entonces siempre evitar esas marcas que tienen adición de sal, que solo sea la legumbre y el agua de cocción. Y nada más. Y eso sí existe. Y sí facilita mucho, porque a veces hasta a mí me pasa, ¡ay, se me olvidó! Se me olvidó remojar las legumbres. Y poroto y... Listo. Y entonces hacemos una ensalada o un hummus rapidito con garbanzos ya listos, hamburguesas, croquetas. Claro, como que uno dice facilitan, pero también al estar en una cajita y tanto tiempo uno dice, claro, esto necesita preservarse, y ahí qué tan nutritivo o qué tanto se pierde la cantidad de nutrientes. En nutrientes no se va a perder, y como te digo, si en los ingredientes solo encontramos que es legumbre y agua, check, estamos bien. El formato de almacenamiento es lo que le da esa como preservancia, por decirlo de algún modo, que se mantenga, ¿ya? Porque por eso viene este Tetra Pak y en un material especial. Y en el caso de los frutos secos, que son mi debilidad. Lo que más se recomienda aquí son las almendras y nueces. Igual ahí viene un mix cranberry, que hemos hablado del cranberry, la pepa de zapallo.
pero también se caracteriza o se enfatiza harto en las almendras y las nueces por los ingredientes que contienen. Las nueces, por ejemplo, yo he hablado, tienen omega 3, ¿ya? Un tipo de omega 3. Las almendras también son ricas en proteínas, en fibra. Las castañas de cajú igual pueden estar... ¿Cuánto no debería comer, por eso? Va a depender, siempre digo, va a depender de tus requerimientos. La porción como estándar son 30 gramos, un puñado. Por ejemplo, pero, ¿esto sería la porción del día o no? Es que va a depender, porque si tu requerimiento es alto, te puedes comer hasta 2 porciones en el día. Si tú estás entrenando yo hago el cálculo requerimiento y da para que comas 1 porción y media o incluso 2, puedes comer, pero puede ser que personas que sean más sedentarias y no requieran tanto, sea media porción incluso. Entonces, por eso las recomendaciones siempre deben ser individualizadas. Por lo mismo es importante reforzar, además de cómo comemos este tipo de alimentos, el tema de las porciones también, de cuando, por ejemplo, nos alimentamos en un almuerzo. ¿Cuáles son esas porciones? Claro, va a depender de cada uno, pero a nivel general, ¿cuál sería lo óptimo que uno podría para decir, mi plato está equilibrado? Claro, mira, sí, en rangos muy generales, y quiero aclarar, como muy generales, siempre se habla de que un plato principal de estos grandes, la mitad sea con verduras, ¿ya? Y la otra mitad la dividimos, mitad con proteína y la otra mitad con el carbohidrato, el acompañamiento, ¿ya? Lo principal, lo que se lleva el protagonismo son siempre las verduras. Que aquí yo hoy no traje verdura, pero también están en el grupo de alimentos que van a favorecer la no inflamación, ¿ya? O estado antiinflamatorio. En el caso son frutillas, cerezas con cerezas también. Porque las cerezas igual son muy dulces, que ahí tenemos que también tener ojo con las porciones. Claro, en las frutas va a depender también mucho. Si eres una persona diabética o por alguna razón tienes que controlar el consumo de azúcar, que aquí es fructosa natural, obviamente nunca va a ser lo mismo que la sacarosa, pero si por alguna razón de salud tienes que controlar la cantidad o por tus requerimientos, sí, hay que controlar, por ejemplo, la porción de cereza es 1 taza o más o menos 15 cerezas, va a depender mucho del tamaño de la cereza. Y en el caso de la frutilla, 1 taza, una taza de cereza. Pero lo que siempre digo, por lo general se espera que tú comas 3 porciones de fruta al día, ¿ya? Ojalá ir variando, que no sea como las 3 porciones solo de frutilla, entre naranja, manzana, pero podemos comer hasta 3 tazas de berries en el día y ahí tengo mis 3 porciones. Y por ejemplo, Cami, ¿qué tú recomiendas en el caso de, hablemos de todo tipo de alimentos, sobre todo también con las verduras? ¿Comerlas como de manera más sólida o, por ejemplo, qué tan nutritivo es si yo me como así una frutilla entera a tomarme, por ejemplo, un jugo de frutilla? O un smoothie de frutilla. ¿Hay alguna diferencia en la forma en que nuestro organismo también lo digiere? Lo procesa, lo capta. Sí, es diferente y qué bueno que lo preguntas porque tiene que ver ahí con el componente de la fibra. Ya cuando procesamos la fruta perdemos cantidad de fibra, sobre todo si hacemos jugos donde retiramos toda esta pulpa fibrosa. Entonces, siempre se recomienda, la mejor vía es al natural, aunque a veces sea trozada, ya un poco picada, pero al natural, para aprovechar también ahí al máximo la fibra. En términos de vitamina, de carbohidratos, el agua va a estar ya molido o entero. Pero sobre todo ahí el componente de la fibra es el que tenemos que aprovechar al estar al natural. Y el acto de masticar igual también es positivo, por ejemplo, en términos de como este pic de glucosa que se produce al comerlo entero con su fibra y al masticarlo lentamente, el pic de glucosa en la sangre va a ser mucho más lento que si yo me tomo un jugo de frutilla y como ya va procesado, básicamente pasa por el estómago así rápidamente y se empieza a absorber en el intestino esa fructosa, ese azúcar y el pic es más rápido. Ya, entonces, al generar pic más rápido, aumenta también la insulina más rápido, que es la hormona que va a controlar estos niveles de azúcar y ahí también se desencadena esta necesidad de comer nuevamente. Ya se activa el hambre. Y ahí me voy a pasar en un día, hagamos el ejemplo. ¿Qué es mejor, por ejemplo, comenzar nuestra mañana día lunes, comenzar la mañana con, por ejemplo, un smoothie o un yogur con frutilla más dulce o algo como más saladito? ¿Cómo recomiendas tú empezar quizá el día?
Mira, entre dulce y salado, la verdad es que va a depender mucho del gusto de la persona, ¿ya? Porque podemos encontrar cosas saladas súper buenas, como en la mañana comer un hummus, un pan integral con hummus que queda súper rico, con un huevo revuelto ya y una infusión, o bien si eres más de lo dulce, que puede ser un yogur, como decías tú, con fruta picada, con frutos secos, ya quizás semilla o mantequilla de maní. Va a depender de tus gustos, no hay como una pauta exacta que esto es lo que se deba comer. Por eso siempre hago el énfasis de que la alimentación tiene que ser como personalizada y escuchada. Hay que escuchar a las personas, no dar una pauta estándar. Ya, ahí está, que me ha pasado. Han llegado a mí pacientes así, me dieron el profesional pauta. X me dio esta pauta, pero no sé, yo no cocino o no me gustan las nueces y me ponen nueces ahí. Entonces, yo al menos lo que hago en la consulta es escuchar a mis pacientes, incluso preguntarle, ¿qué te gusta? ¿Quién cocina en la casa? ¿Cuándo cocinas? ¿Te cuesta el tema de cocinar? Les doy recetas rápidas, fáciles. Y en ese sentido me adapto para que realmente la alimentación pueda llevarse a cabo, si no es una fantasía. Cami, tú hablabas de las recetas y yo quiero invitarte a esta zona porque también queremos revisar parte de tu Instagram para que toda la gente vaya conociendo tu trabajo. Cami Garrido, una tremenda profesional, nutricionista, especialista sobre todo en infancia, en lactancia, en el embarazo, en el puerperio, por supuesto, para que tú puedas desde ya y calendarizar y por supuesto una cita con ella, donde en este Instagram tú también vas a encontrar recetas, alimentos y sobre todo ella te va contando desde su experiencia también con su propia hija, de cómo va viviendo todo este proceso de alimentación, además de todo este trabajo colaborativo con TVU, donde hablamos de diversos temas. Por ejemplo, hoy de estos alimentos que inflaman. La semana pasada estuvimos hablando de las deficiencias nutricionales, cómo incorporamos más frutas, más verduras a nuestra alimentación. Y la última publicación que tiene nuestra Gaby es cómo puedo ayudarte también, que es parte de toda esta asesoría. Sí, ahí pueden encontrar varias recetas, lo mismo del hummus con palta, por ahí en mis posts tengo ideas de ensaladas, por ejemplo, cómo utilizar los frutos secos. De verdad que uno de mis focos, ¿por qué partí con este Instagram hace muchos años atrás? Vivía en Osorno en esa época, fue porque en la consulta, que también era una época en que yo atendía adultos y me costaba mucho que llevaran a cabo las recomendaciones o la pauta que yo les entregaba porque no lograban cómo incorporar el fruto seco, no se les ocurría cómo. ¿Por eso te cambiaste la infancia? No, la verdad es que no por eso, para otro programa, pero dije, ya, a mí que me gusta la cocina, que me es fácil, voy a hacer un Instagram donde les voy a compartir a mis pacientes recetas fáciles, ideas, a veces solamente la idea, ya, esto se me ocurre, es que la ensalada siempre doy vuelta en lo mismo, me pasó con una amiga este fin de semana y le hice una ensalada de lechuga con manzana y frutilla, quedó fascinada. Qué rico. No se le había ocurrido nunca eso. ¿Y le echaste limón? Limón, aceite de oliva, sal. Condimentaste igual. Fantástica. Mira, oye, podríamos hacer ideas de ensaladas. Ahora quiero hacer un post de eso, de ideas de ensalada para el verano, por ejemplo, espinaca con frutilla, que es súper rica. Esa mezcla es muy rica. Entonces, eso lo pueden encontrar aquí en mi Instagram. Cami Nutri-Cocina, para que tú te enteres de todas estas novedades y además que le pone tanto cariño a cada publicación. Sí. Se nota ese amor y ese cariño también al servicio de la comunidad. Ven, Cami, para acá, para que nos vayamos despidiendo. ¿Y tú, tu favorita? Te voy a... Mis favoritos, sí, los berries y los frutos secos, diría yo. Sí, yo me quedo con la frutilla. Para que comencemos salud de manera saludable. Cami Nutri-Cocina, para que ya la sigas y seguimos disfrutando este lunes de salud. Chao, chao. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio, con la misma velocidad y estabilidad, sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación.
Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad. Porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. De hecho, muchas veces en la academia lo explicamos como las ciencias naturales tienen menos ideología, que el agua hierve a 100 grados es menos ideológico, simplemente es así. Pero en ciencias sociales, en política, es mucho más ideologizado. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que la ideología anule la realidad o que nos haga ver la realidad de una manera completamente descontextualizada. Esta cuestión normativa es muy relevante porque debería tener o debería escuchar a la ciencia y a quienes nos estamos dedicando a eso dentro de sus principales prioridades, por supuesto también a la ciudadanía, que también recordar que esta Semana del Urbanismo también participaron organizaciones, juntas de vecinos, es decir, quienes están viviendo los territorios y estas desigualdades. Por ejemplo, puede haber un niño que puede tener cierta discapacidad acá en Chile, por ejemplo, me centré principalmente en parálisis cerebral, y puede que haya un caso similar en otro país y el cual no se sepa cómo tratar, por lo tanto, aquí está la colaboración entre los distintos médicos. Eso es lo ideal en que se busca, esa es la finalidad del proyecto. Bueno, una tremenda alegría recibirles aquí en nuestra casa con las puertas abiertas para que puedan decidir su futuro vocacional y poder apreciar toda la oferta que tenemos, tanto de las facultades, las escuelas, con todas las carreras, que es una tremenda oferta formativa, como todos los servicios que entregamos. En realidad la Feria Puertas Abiertas es la guinda de la torta, es decir, con esto nosotros cerramos un poco lo que hacemos durante todo el año, que son visitas a los colegios, vamos a dar charlas, participamos en ferias, visitas guiadas durante todo el año, etc. Tenemos actividades, aparte de la visita guiada, los están con sus facultades, las salas del plato y además actividades paralelas de las facultades. Y lo que ven ustedes en estos momentos, que son las actividades extraprogramáticas y deportivas. El rango geográfico de estudiantes que están viniendo a la Universidad de Concepción se ha ampliado y nos llena de orgullo el saber que esta feria vocacional, que es la más importante del sur de Chile y la de mayor tamaño del sur de Chile, genera este nivel de interés en los distintos colegios. La hemos traído al campus central, a los prados centrales, justamente para que quienes nos visitan vivan la experiencia de ser estudiante universitario. Vamos a aprovechar al máximo estas puertas abiertas para que los alumnos puedan empaparse de cada una de las carreras, facultades de la Universidad de Concepción. Conocida como la más grande del sur de Chile. Me gustaría ver y conocer un poco más de las carreras que a mí me llama la atención, que es la pedagogía en artes visuales, y ver cómo funciona aquí en esta universidad. Yo nunca había venido ni a Conce ni a la universidad. Me gusta, me llama mucho la atención. Dentro de nuestra oferta académica tenemos la novedad de que el próximo año se incorpora la carrera de Pedagogía en Español. Invitados a conocer e informarse de la carrera. En el caso de que logren entrar, serían parte de la primera generación y entrarían a ser parte de lo que es la historia de la Universidad de Concepción. Así que todos invitados. Contarles que Bachillerato en Ciencia e Innovación es el nuevo programa de la Universidad de Concepción. Tiene una línea de innovación que se basa en que el estudiante desde el primer día de clase tenga contacto directo con problemas reales y por supuesto que les podemos ir dando soluciones. Además va a tener enfoques en el emprendimiento. Entonces gracias a eso tú ya el segundo año sales con el grado de bachiller y puedes hacer prosecución de estudio en 26 carreras de nuestra universidad. Como si fuera 45 minutos celebrando este día lunes de salud, porque queremos invitarlo a que se proteja, que se cuide para que su familia, sus amigos, su entorno obviamente disfrute de ese maravilloso ser que es usted. Antes de continuar con estos temas de salud, te quiero invitar a que puedas conocer una tienda que está ubicada en Hualpén. Nos referimos a tienda Sarita Cruz. Es la tienda que está ubicada en calle Postdam 32. Cafetería, boutique y por supuesto ese
Ya estamos para volver a hablar de un tema que preocupa estas últimas semanas, que tiene que ver con los virus respiratorios y que ya han alcanzado un 52% de afectación en el país, específicamente en jóvenes entre los 15 años. Vemos como muchas personas que están en nuestro entorno se encuentran enfermas, afectadas por este tema, y para conversar y orientarnos respecto de cómo protegernos y la situación actual de respecto a este tema, estamos con el doctor Óscar Venegas. Qué gusto tenerlo, lo voy a saludar a la distancia porque estoy también, doctor, afectada por este aumento de virus que existe acá en la región del Biobío y en el país. Muy buenos días, buenos días a la teleaudiencia. Bueno, ha sido bien democrático el tema de las viroses respiratorias, pero se han ido enlazando en un periodo de primavera en la cual uno espera, ¿no es cierto?, que haya más sintomatología derivada de las pólenes, de rinitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica. Por lo tanto, esto se traslapó en el mes de octubre, principio de octubre, hubo un brote no tan intenso, pero hubo un brote de coqueluche. Hubo unos cuadros de mucha tos quintosa, digamos, que después pasaba. Eso amainó después en el tiempo. ¿Como la tos que presenta? No, lo que tiene usted es de otro origen. Y ahora, al mes de noviembre, empezó ya la semana 45, ¿no es cierto?, noviembre, empezó el incremento progresivo de virosis respiratoria. Unido a los cuadros respiratorios alérgicos, que todas las primaveras vienen. En las alergias, recordemos, ¿no es cierto?, lo que hay es un alergeno, como vemos en la imagen, ¿no es cierto?, y este genera una sensibilización en las personas que tienen predisposición, digamos, a las alergias, ¿ya? Y eso genera la sintomatología ante nueva exposición a las alergias. Si nos acompaña, señor director, con la próxima gráfica, ¿ya?, para ir amenizando esto. Y aquí tenemos una imagen microscópica, una recreación en realidad, de una estructura de un polen. Un polen, vamos a hacer proporciones aquí para imaginarnos. Un polen respecto a un virus, ¿no? Un polen es una estructura compuesta por muchas células, ¿no es cierto?, con las cuales los vegetales transmiten su genética a una próxima generación, polinizan. Y esas espículas que tienen fundamentalmente son para las adherencias que tienen los pólenes, ¿ya? La proporción de un polen respecto a un virus, si vamos a la otra imagen, señora, ¿ya? Acá vemos una estructura en general de un polen, ¿no es cierto?, con su poro, núcleo, y esto está compuesto por miles de células, ¿ya? Habiendo una, digamos, que es el ovocito, pero esta estructura es una estructura que tiene múltiples células, ¿ya? Por lo tanto, un polen, para hacer la proporción, equivaldría a una pelota de básquetbol, ¿ya? Un virus equivale aproximadamente a la punta de un alfiler. ¿Me entiende? O sea, esto ya es microscópico. Estamos hablando aproximadamente de unas 10, 15, 20 micras en los micrones. Pero quedemos la proporción de la pelota de básquetbol. Si avanzamos a la otra imagen para graficar, en los virus, lo que tenemos en este periodo es un brote, ¿no es cierto?, en noviembre prácticamente, según los estudios del Ministerio de Salud, el Departamento de Epidemiología, del MinSal, ¿no es cierto?, empezó a incrementar dos tipos de virosis de transmisión. Uno, la influenza A, más o menos que alcanzó a la semana 45 un 37%, o sea, de las virosis son influenza A. ¿Por qué está caracterizada este tipo de influencia, la tipo A específicamente, es la que más se presenta, y por qué quizás afecta a mucha más población? Porque es de alta transmisión. Aquí estamos en la punta del alfiler respecto a la pelota de básquetbol, que era, ¿no es cierto?, el polen. Acá tenemos la punta del alfiler, que es un virus. Por lo tanto, la difusión y la transmisión es muy amplia, ¿no es cierto? Y obviamente se vuelve a las recomendaciones que hace un tiempo tuvimos respecto a COVID, unos años atrás, de cubrirla al momento de toser. Lo ideal, si la persona está con un cuadro viral, digamos, de este tipo, es que se ponga mascarilla para ser bastante protector respecto a los demás, para no difundir más esto, tanto dentro de la familia, ¿no es cierto?, como en un ambiente en el cual interactúe con las otras personas, ¿ya? No se trata de que se aísle, pero los mismos síntomas le van a generar un aislamiento.
Entonces, sigamos la situación. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en proporción la punta del alfiler respecto al poroto vasco sería un polen, ¿ya? Eso, estamos hablando acá en nanómetros, ¿ah? O sea, si vamos de 1 metro, centímetros, milímetros, micras, ¿ya? Nanómetros. O sea, eso produce que con un estornudo ya puedo contagiar a otra persona. Se difunde, ¿no es cierto? Los virus no vuelan, pero se difunden en las gotitas, ¿no es cierto?, que uno al estornudarse, al no cubrir, difunde en el ambiente en el cual está. ¿Cuál es la distancia que yo debería tener, por ejemplo, si estoy en este minuto con algún cuadro viral? A la distancia que estamos acá, mayor de 1 metro. Mayor de 1 metro, no me acerco. Mayor de 1 metro porque usted está sintomática respiratoria. Claro. ¿Okay? Estamos claros, y se nota porque está congestionada. O sea, ella es un muy buen ejemplo de yo me enfermé especialmente para este segmento. Sintomatología. ¿Ya? Entonces, si vamos a la otra gráfica, va a ser un poco más ameno esto, ¿no es cierto? Y los síntomas que podrá reconocerse usted. Yo ahora no tengo dolor de cabeza. Mucha gente, claro, pero lo tuvo. Hubo un parte con dolor de cabeza, algo de fiebre, tos, que es lo que tiene ahora, digamos que es fundamentalmente por el daño que producen los virus en el epitelio respiratorio. Entonces, al respirar, uno siente como si pasara algo como una lija por la garganta. Dolor de garganta, digamos, ya, y dolores musculares como apaleo. Como que pasa un camión por encima de uno. Y específicamente, no sé si se presentarán todos los casos, pero uno como que siente un cansancio en estas, en las rodillas, mialgia, se llama, ¿cierto?, un dolor de apaleo. De alguna forma, este estado inflamatorio infeccioso le está diciendo, sería bueno que se quedara en casa acostada unos días. Ahora, obviamente en el tráfago a veces es complicado, digamos, el tema, por lo tanto existen medicamentos que disminuyen los síntomas, pero disminuyen los síntomas, no atenúa el curso de la enfermedad, en este caso influenza de tipo A, que síntomas de ardor de ojos, ¿no es cierto?, ojitos rojos, congestión, moquilleo, escalofrío y esto que decía usted, sensación de cansancio. A mí me queda solo la tos. Yo estuve hace una semana y media atrás en una condición de este tipo un fin de semana. Es muy desagradable y lo que uno tiene que hacer es hidratarse en forma abundante, tal vez usar algunos medicamentos sintomáticos, lo ideal indicados por un médico. No automedicarse, claro. Recuerde. Y el otro aspecto es el reposo. El reposo, porque uno es porfiado, le sigue dando, pero al final de cuentas, al final del día y sobre todo al otro día es complicado levantarse. Estos son los síntomas característicos de la influenza de tipo A no complicada. La complicada es cuando ya tienes, digamos, compromiso pulmonar. Eso es complicado porque ya hay incapacidad respiratoria, digamos, y ahí la consulta es a urgencia. ¿En qué minuto esto se empieza a poner complicado, doctor? ¿En qué minuto yo ya debo pensar que esto no es solamente un resfrío común y corriente? Cuando la fiebre ya no es fluctuante, es persistentemente alta, cuando la tos prácticamente le está impidiendo respirar, digamos, son crisis de tos muy fuertes, y cuando la sensación de apaleo es invivible. O sea, ahí va a un centro asistencial, acude a su Cefam o una clínica y que le evalúen. Sobre todo, la evaluación ahí no es tanto de la garganta, que todos sabemos que se va a afectar, sino que de las vías respiratorias bajas, ¿no es cierto? Ahora, este año, ¿no es cierto?, particularmente fue un brote de influenza A, sin lugar a dudas, digamos, las estadísticas están en el ministerio. ¿Ya? Doctor, ¿a qué grupo de la población está afectando más este tipo de influenza? ¿A quién causó más daño? Las personas que no están vacunadas. Y las vacunas, dicho sea de paso, contra la influenza no impide el contagio. Ya, pero la capacidad de respuesta es la que se mejora, por lo tanto no te deteriora tanto. No te tira al suelo como que sean personas no vacunadas. Ahora, dentro del contexto de nuestro país, ¿por qué fundamentalmente esto fue al segmento de adulto y adulto joven? 14, 15 Porque años. son los que menos se vacunan. ¿Quiénes son los que más se vacunan contra la influenza? Adultos mayores. Embarazada, adulto mayor y los niños y niñas. Pero el gran segmento de adulto joven y mayor es muy poco frecuente que se vacunen. A eso los dio y los tiene todavía en este tema, con una recuperación que es más lenta. Si bien es cierto, no hay un riesgo mayor de que vaya a causar un daño con un riesgo de muerte, pero, ¿no es cierto?, el deterioro es el que, con todo respeto, está sufriendo usted.
Eso es, o sea, por eso te digo, esta digamos, presentación es en vivo, o sea, esto está ocurriendo en usted. Es un muy buen ejemplo. Pero, doctor, ¿esto puede generar quizá un daño a largo plazo? Mira, si no hay factores mayores de riesgo, si usted no es fumadora, no tiene un daño preexistente, pero indudablemente si la persona tiene morbilidad previa, por ejemplo, si es asmático, obviamente va a gatillar una descompensación del asma, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, esta gráfica, si pudieran dar un poquito más de acercamiento, esto va desde 2021, 22, 23, 24 y 25. Y acá, ¿no es cierto?, vemos influenza A y rinovirus, ¿no es cierto? Rinovirus e influenza A en la semana 45. O sea, aquí nos disparamos, digamos, en este periodo. Las causas por qué se incrementó, yo averigüé y no las tengo claras y creo que no está muy clara, pero la evidencia científica es que sí hubo un incremento prácticamente de la semana 43, 45, o sea, fines de octubre, noviembre. Ay, muchas gracias. La gráfica es más grande, estamos en el extremo suyo ya. Aquí vemos, ¿no es cierto?, lo que es el rinovirus, virus respiratorio nasal, que es el de resfrío común, que no causa mayores líos, salvo congestión y moquilleo, y influenza de tipo A. Que acá se dispara. Y ahí caímos muchísimos. Pero la diferencia de la mayor o menor gravedad está dada si estábamos vacunados o no. Por eso es una buena invitación este evento que nos ha pasado en nuestras comunidades, en nuestro país, en Chile, ¿no es cierto?, para incentivar la vacunación contra la influenza en la población de bajo riesgo o no indicativa, que sería el adulto joven y la persona adulta. Pero quizás muchas veces el adulto joven, y hay que mencionarlo, doctor, siente un poco de desconfianza respecto de las vacunas, en especial sobre todo lo que ocurrió con el tema de lo que pasó en pandemia específicamente. Entonces, como habían grupos que de hecho invitaban a no vacunarse. Entonces ahí me gustaría que usted también hiciera el llamado a las personas y a toda la comunidad que muchas veces siente desconfianza frente a este tipo de vacunas, pero que lamentablemente a veces cuando no lo hacemos sí podemos quizás hasta perder la vida. La desconfianza rima con ignorancia, ¿ya? Sin lugar a dudas, uno de los grandes impactos positivos en desplazar la esperanza de vida al nacer en la especie humana está dada por las vacunas. Uno de los grandes impactos han sido las vacunas y lo seguirán siendo. El resto tiene que ver con pseudociencia, ¿ya? Tiene que ver con creencias, ilusiones, ¿no es cierto? Y hoy en día que tenemos la capacidad de comunicarnos y agruparnos, ¿ya? Pero, como me enseñó mi padre en Purén hace muchos años atrás, hay que separar las pajas del trigo. O sea, aquí hay un tema, no es que uno se agarre de las ciencias, pero las ciencias, si bien es cierto, no nos dan certezas absolutas, pero nos generan buenas preguntas y nos generan el poder adentrarnos en la realidad y objetivarla. Las creencias no, todos estos grupos de la tierra plana, con mucho respeto a sus creencias, ¿ya? Pero no están basados en la ciencia, están basados en lo que se denomina pseudociencia y una transmisión, digamos, de esta información que daña, porque genera dudas en la población que no es del área de la salud. Por eso, en mi opinión ahora muy personal, lo que más daña dentro de esos grupos, digamos, de sociales, de antivacunas, ¿no?, es la opinión de muchas personas que tienen formación en el área de la salud, como muchos médicos o otra gente del área de la salud, que se adhiere a la pseudociencia. O sea, no es por lo viejo ya, pero yo vengo de mediados del siglo pasado, ¿ya? Y el progreso que hemos tenido ha sido enorme y no ha sido en base a ilusiones, han sido en base a ciencia y tecnología aplicada en pos de la salud nuestra, ¿no es cierto? O sea, en la década del 60, cuando yo nací, ¿no es cierto?, había familias completas que morían de tuberculosis, ¿ya? La poliomielitis diezmaba a la población infantil. ¿Qué vamos a decir de la gripe, de la influenza de la escoba? Hoy en día, ¿no es cierto?, la prevención llega a tal nivel
que uno de los virus que causaba mucho deterioro en nuestros últimos años en la salud, digamos, de la primera infancia y en los lactantes, que era el virus respiratorio sincicial, ¿ya? Fue intervenido una potenciación de la inmunidad en estos específicos contra VRS, y los resultados es que en Chile, en los últimos 2 años de periodos invernales, no ha habido ninguna muerte de un lactante por VRS. Eso es indesmentible, es nuestro. Exactamente, y es lo que nosotros buscamos a través de este programa, el poder conversar con profesionales, con sustento y base científica respecto de la situación actual que está ocurriendo, por ejemplo, en este caso con los virus respiratorios. Pero hay muchos jóvenes también que dicen, pero si yo soy joven, o por ejemplo que los papás o los adultos responsables dicen, anda al médico, vamos al médico. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted se vacunó contra la influenza? Yo sí. Bien, entonces eso no la va a matar, la va a tener ahí media hidratarse, exactamente. Pero hay el grupo etarios que en este caso, por ejemplo, estamos hablando de adolescentes que dicen, no, yo soy fuerte, o no me va a pasar nada, soy joven, y quizás le pierdan un poco el temor a este tipo de virus que a veces se pueden agravar. Y que no se trata del temor, estimada Pame, se trata de el uso de la razón, ¿ya? Es cierto que en la edad adolescente prima la impulsividad. Claro. Es un poco difícil a veces reflexionar con adolescentes, se puede, pero hay que tener ciertas habilidades para hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, el tema ahí va por el pensar, ¿no es cierto?, que las vacunaciones tienen una protección que es bien interesante y que la vivimos con el COVID, que es la protección en rebaño. Mucha gente se reía de eso, pero es una realidad. Mientras más población está vacunada, por ejemplo, en este caso que fue para el COVID, que superamos el 80% de la población con vacunación, bajó tremendamente el impacto. Hoy día circula el COVID, pero no hay personas en la UCI agonizando. Esa es una realidad nuestra. Doctora, por lo tanto, el incentivo es a que las vacunas son efectivas solo si se aplican. Así es, con ese énfasis del doctor nos llegan preguntas también por parte de la comunidad. Mencionan, doctor, ¿qué pasó con la influencia tipo B? En la gráfica demuestra que no fue la que predominó. En el